Muy buenas, chicos. Aquí estamos otro domingo más. Daros a todos la bienvenida a Dinero en Movimiento, el podcast donde hablamos de inversión, decisiones reales y crecimiento personal sin filtros. Soy joven inversor en busca de libertad financiera y yo te hago una charla con alguien que no se te va a dejar indiferente. Vamos al lío. Empezamos presentando a Josean, que es el CEO de Codify Cash, aunque no solo ha hecho eso, que se presente él un poco a ver, que nos cuente un poco sobre su vida, sus comienzos, etcétera. Vamos a conocer un poco más personalmente. Estamos también acompañado de Mr. Blackrock, como siempre aquí. Y eso, vamos, Josan, cuéntanos un poco, daros la bienvenida a todos y eso, empezamos ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes de nada, y bueno, como has dicho, me llamo Josean, pues Antonio, apellido Borges. Mis amigos me llaman Josean. Y bueno, como has dicho un poco, soy el CEO de Codify Cash, que es una aventura en la que estoy metido ahora, muy centrada en el tema de las finanzas personales, sobre todo para generación Z, que es una hucha digital. Y básicamente me defino como pues emprendedor cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo básicamente una vez que terminé la carrera me puse a emprender. Sí he tenido oportunidad de trabajar por cuenta ajena en gran corporación, en consultoría, jefatura de proyectos, en Grupo Eroski, Amper, Grupo Versia, aquí en el País Vasco, Informática del Corte Inglés, siempre relacionado todo con las tecnologías. Pero siempre, bueno, desde los veintipocos años, pues que monté mi primera empresa, que era una cadena de ciudades locales, que tuve oportunidad de vender y me generó pues un buen rendimiento. Siempre al final, pues cuando estás trabajando por cuenta ajena, ponía un poquito en la balanza qué era lo que me motivaba más, ¿no? Si estar en una gran corporación sujeto a mil procesos, etcétera, o montar mi propio proyecto, explorar, ver si va bien y si me divierto, si era un negocio rentable, y al final siempre me he acabado decantando por esa parte, ¿no? Y luego hace 5 años, pues viendo un poco el camino que llevaba, pues teniendo la oportunidad de que estaba viviendo en Estados Unidos, Sí. porque tuve la suerte de que el MIT me cogió pues con mi anterior proyecto para estar allí 2 años trabajando con él en Boston. Pues bueno, me fueron llegando oportunidades de gente que conocía y me metí un poquito en el tema de la inversión, ¿no? El tema de la inversión principalmente en startups, ¿vale? Que eso sí, que ya os puedo asegurar que eso sí que es un riesgo que no se lo aconsejo a todo el mundo. Pero bueno, me mola mucho más que lo que hice hace tiempo de inversión en bolsa, que nunca acabó de llenarme, me requería como mucho más esfuerzo, conocimiento, etcétera, y no, nunca acabó de gustarme del todo. ¿Y cómo te Así. interesaste por invertir en startup? En algo tan difícil para todos, digamos, porque al final la mayoría de gente se fija antes en inversiones en bolsa, como tú empezaste, que en donde tú ahora mismo estás invirtiendo, que son en startup. Bueno, ahí yo creo que como todo no es algo que te plantees y de repente tomes la decisión la tomas porque bueno, en un momento dado te llega. Yo no es que decidiera o startups o bolsa, etcétera, no. Yo hace muchos años, cuando vendí, como os he dicho, mi primera empresa, que me generó pues unos buenos rendimientos, tuve oportunidad de hacer bolsa, pero como se hacía antes. O sea, no es como ahora, que tienes mil facilidades, mil plataformas, mil brokers. Yo me acuerdo en tener que estar yendo cuando mi primera inversión en bolsa fue Inditex, cuando salió Inditex, Mm, ¿no? vaya. Sí, 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 pero fue de la manera porque aquello se anunciaba, porque no estaba, como una que va a salir ahora y te la anuncian mucho, pero tú tenías que ir al banco y decir, y ellos te informaban, la oferta pública va a salir de tal día, no sé qué, cuánto quieres poner, te recogían y todos los datos y era un poquito así la aventura. Tú no tenías control sobre eso, tenías que ir al banco y decir, pues mira, ahora aquí voy a ver tanto, no sé qué, ¿no? Y por eso, básicamente, esa fue mi experiencia con los tiempos de Inditex, de Terra, que llegué a tener metido, y de Fadesa, que fue muy mal. Terra tuve suerte por aquel entonces de salir bien antes de que Terra fuese comprada. Madre mía, Eh, menos mal. sí, sí, porque os acordaréis todo lo que leéis de todo el tema Terra, el famoso pinchazo de las .com, eso lo viví yo. Y ahí Mm, tuve suerte de salir antes de que todo aquello cayera. ¿Vale? Pero tampoco es que ganan ahí mucha pasta, porque no invertí en grandes cantidades, ni mucho menos. Y entonces ya. luego, ¿qué pasa? Yo estaba montando otras empresas, va pasando el tiempo,
haciendo otras cosas y cuando yo me veo en Estados Unidos en el año 2014-2015, pues allí lo que tengo muchísimo acceso es a proyectos muy potentes, inversores muy potentes que ya habían invertido en mí y yo te explican un poquito como el tema de las startups, el riesgo, los multiplicadores que tienen las startups, cómo te han seleccionado a ti, por ejemplo, ¿no? Cómo han apostado por una persona a la que creen que es capaz de llevar adelante un proyecto Sí. y entonces empecé a conocer gente. De esa manera, cuando alguien me viene un día, oye, que estoy montando algo desde una etapa muy temprana y lo único que se junta es una serie de personas que ponen un poquito de dinero, yo al final pues decidí que lo que apostaba era por personas, más que por una marca o algo que luego nunca sabes cómo, o sea, nunca sabes en cualquier caso cómo te va a ir, ¿no? Pero me sentía mucho más seguro confiando en personas. Es decir, a ti sí había un proyecto que tú le veías mucho futuro o lo que sea, pero los valores, digamos, que la empresa o lo que la vibra, digamos, que te daba el dueño de dicha empresa no te gustaban, preferirías buscar otra cosa. Sí, Yo, por ejemplo, conocía en un evento, o sea, me podía molar ese, pero yo conocía, por ejemplo, al fundador, sí. que era igual el que estaba, y, "No, pues quiero, pues estoy intentando juntar $100.000, tal, o aquí en España, pues estoy intentando juntar 250.000 euros. Es una etapa muy temprana, una valoración, tal, esto y lo otro, tal. Si el tío no te gustaba, por mucho que te gustara el proyecto, que es, eso lo habréis oído mil veces, ¿no? Que en esas etapas tan tempranas se apuesta por el equipo, ¿vale? Que al final es la persona y Vale. los que tenga alrededor. Los dos, el fundador o los dos fundadores o los tres fundadores. Y entonces, al final, si yo veía de las que tenemos, de hecho, de las que tenemos invertidas, es porque cuando conocimos al equipo, nos parecían, hostia, lo que nos están contando, estos tíos lo hacen, ¿eh? O sea, no sé, hay otras veces que igual alguien te está contando una movida y dices, "Buah, este no hace eso. ¿Por qué? Porque ya has visto gente pues o que se la ha podido dar o que igual no tiene esa capacidad o lo que sea, pero luego veías gente y dices, hostia, es un acto de fe, al final corres un riesgo como en cualquier inversión, ¿no? Y Ya. incluso en esta yo creo que es grande, porque entras en una etapa tan inicial que tú estás poniendo un dinero a ciegas sin saber si eso va a generar un duro y te estás además poniendo en manos del propio fundador para que sea capaz de conseguir más dinero a futuro y que eso siga funcionando. Pero al final le veías tal capacidad que invertías en él y decías, vale, perfecto, yo lo que Bueno, puedo, pues ahora tengo 25.000, venga. y BlackRock, ¿tú qué piensas de esto? Cuéntanos un poco tú también. Pues es muy interesante todo lo que nos han explicado. Toda inversión conlleva un riesgo, ¿vale? Yo siempre digo que realmente para mí lo que es el concepto de invertir es coger tu dinero y montar un negocio y luchar por él. Eso para mí es lo que más se acerca al concepto de invertir. Todo lo demás es básicamente una especulación. Es decir, yo pongo capital por este proyecto porque me gusta y si sale bien, sale bien, y si sale mal, asumo los riesgos. Siempre tenemos que tener en mente ese concepto de el riesgo. Y sobre el tema, muy acertadamente lo ha dicho, lo del tema del CEO o quién realmente está detrás de ese proyecto es muy importante. Porque por el proyecto, aunque te lo pinten muy bien, que sea todo muy bonito, hay que intentar ver, a ver, quién es el equipo, qué hay detrás, ¿vale? Porque si le meten pasión, si realmente el equipo es gente competitiva, pues se puede hacer muchas cosas. Si hay que darle la vuelta al proyecto y intentar buscar los puntos, ¿no? Los problemas y solucionarlos, si tenemos ahí un tío capaz, te puede llevar el proyecto muy lejos, muy lejos. Bueno, tú mismo has dado ese Ujú. salto de confianza en mí, digamos, en los inicios de este proyecto de Dinero en Movimiento, que me acuerdo que fuiste de las primeras personas a las que me comuniqué para poder acompañarme en este proyecto, etcétera. Entonces, al final tú te has sentido en Sin ese lugar a aspecto. dudas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí, porque bueno, yo en mi caso me intento rodear de personas que le apasione la bolsa, el sistema financiero, que es lo que me apasiona a mí, lo que me gusta, y aquí se ha visto. Y podemos tocar muchos temas tan complejos como invertir en startup. Ojo que es complejo. Esto no estamos. Claro, cuéntanos, Yo, cuéntanos. yo ahí sí haría una diferenciación que yo siempre he tenido clara,
porque lo has nombrado tú, BlackRock, y yo lo veo así, ¿eh? Para mí, inversión es todo lo que sea medio-largo plazo, más tirando a largo que medio, ¿vale? Yo no entiendo inversión, lo otro es efectivamente especulación. Por eso, a mí el tema bolsa siempre es un poquito más, pues lo que ha hecho mucha gente, si de grandes cantidades de dinero, la bolsa está muy bien. Es opinión personal, ¿eh? Porque yo siempre digo, además, cuando doy charla, que no pretendo ni sentar cátedra ni soy para nada académico. Yo lo he ido aprendiendo en base a experiencia personal. Entonces, para mí, ¿por qué las startups son inversión como lo puede ser Bitcoin? Porque es que yo no quiero estar pensando en el día a día. A mí me van a informar, sé que la persona, confío en la persona y seguramente en una inversión en una startup yo me estoy olvidando como si fuera un fondo de estos a 8 o 10 años vista. Cuando a mí, por ejemplo, de los inversores que yo tengo en proyectos personales he tenido en los pasados o en el actual, yo siempre les digo, un inversor es un socio, es un socio que te acompaña, no es alguien que quiere, o sea, una vez que confía en ti, no intenta, ¿no?, tomar decisiones por ti. Es decir, yo te voy a informar de todo lo que vaya, pero lo que te tiene que hacer sobre todo es hacerte sentir tranquilo, que tú estás trabajando y estás trabajando bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay veces que hay inversores aquí en este país, sobre todo en España, que son muy cortoplacistas, ¿vale? Que para mí ya no es inversión, ¿no? Sino lo que están buscando es una rentabilidad digamos, a muy corto plazo, y eso en startups es muy difícil que se dé, ¿vale? Muy difícil que Ya. se dé. En tu caso, al Por final, eso, en tu forma de invertir como tal, el tiempo es tu mayor aliado. Al final, tú no puedes pretender conseguir grandes beneficios ni hacerlo de forma segura en un mes o en dos. no, Necesitas no. cierto tiempo para que ese proyecto que estás poniendo tu fe en él pueda evolucionar, digamos. Exacto. Yo en la primera que invertí, depositando yo capital de mi propio bolsillo, ¿vale? Que fue en el año 2016, es narrativa de inteligencia artificial, ¿vale? Que lo que hace es escribir noticias. Fijaos ya cuando estamos hablando que estaban Sí, sí. desarrollando el propio motor de inteligencia artificial para redactar noticias a partir de datos, ¿vale? Y que al final no tuviera un medio digital, no tuviera tantos redactores. Ahora está en muchos más sectores, ¿eh? Ahora está en el mundo de las finanzas, está en el mundo de la biotecnología, porque ha ido evolucionando muy mucho. Fijaros cuando os estoy hablando y todavía no espero hasta mínimo dentro de 2 años el rendimiento de ella. Y esa es la primera. Lo cual, eso es casi un plan que tú estableces, como cualquier persona, de saber en cuánto quieres invertir, que no lo necesites en ese momento, porque yo soy de los de tener muy poco dinero en cash, ¿vale? Lo Vale. que, lo poco que tengo que tener invertido. A veces siempre se dice que tienes que tener tu fondo de, tu fondo de seguridad, ¿no? Hmm. Ese De fondo emergencia, sí. de emergencia, si te pasa. Yo, ha habido muchas veces que no tenía ni ese fondo de emergencia. No sé si porque más o menos sabes de lo que eres capaz, sabes cómo has trabajado siempre y lo has podido necesitar en mayor o menor medida, ¿vale? Yo muchas veces no he tenido casi ni ese fondo de emergencia, porque lo he tenido todo, he preferido tenerlo invertido por ahí. He invertido ya haciéndome mi plan de cuando aquello digo, bueno, pues voy a intentar que cuando llegue a los 60 sí que de verdad ya empieza a tener unos rendimientos entre los 70 y los 70 y pico y tal, que es cuando lo voy a necesitar, sin tenerlo en un fondo de pensiones, por ejemplo. Y es más o menos el cálculo que hice. Yo, por ejemplo, ahora tengo 53 años. Sí. Lo bueno es que mi pensamiento, yo a veces me sorprendo porque yo casi pienso como una persona de 20 años y lo pensé, digamos, poder tener rendimientos a partir de los 55. Y esa fue la primera que hice, o sea, fue narrativa, luego fue un taller de tabla de surf, que es un tema mucho más estacional, ¿no? Como mucho más de orgánico, no tan digital, pero luego todo Sí. es también inteligencia artificial aplicada a la biotecnología, con Cancerpi, en Estados Unidos, que es donde más invertimos con un socio que tengo y tal, que son Elicio, Astrosite, Oncogiros, etcétera, es todo biotecnología dedicada a tratamientos contra el cáncer. Y ahí Sí. sí tenemos bastante pasta invertida, pero no esperamos recoger y nos sentimos muy cómodos pues, con pensamiento americano, porque todo el que invertía en aquellas era americano y ya nos dijeron, aquí nosotros no esperamos tener un rendimiento antes de 10 años. Esa es la idea que nos hicimos y decidimos apostar por eso. Y estas son del año 2020, con lo cual he ido escalonando las inversiones, porque yo lo que esperaba era, el día que tenga rendimientos tendrá que ser, pues a partir, calculé, 2027 hasta el 2037, por ejemplo. Y una pregunta. Todo, Dime, Eh, dilo tú, dilo tú. perdona, Cris. Vale, todo esto de la biotecnología, ¿lo tenéis has comentado en Estados Unidos?
excepto una que es española, ¿vale? Pero ahora ha abierto en el último update que tuvimos, la última junta Ajá. del año pasado, ahora tendremos la junta de este año, ya se está planteando llevarla a Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa ahora con Claro, la es, etcétera. te quería enlazar esa pregunta con la siguiente. Quizás haciendo un pequeño esbozo, ¿cómo se afecta ahora mismo o cómo prevéis que se va a afectar las políticas de Trump en torno quizá más a inteligencia artificial? Lo veo como un poco que Trump lo quiere hacer más proteccionista, más es decir, esto va a ser nuestro, y cómo se protegen esas startups extranjeras que van a Silicon Valley a financiarse. Porque claro, que quizás si, o sea, no sé si Mira, me puedo explicar bien, que de la noche a la mañana si quieren te cortan el chollo como no entres por el aro, básicamente, hablando fino. A ver, esto no creo que haya cambiado mucho desde que pues, yo he estado en Estados Unidos hasta el año Por 2019, el gobierno 2018. de Biden. No, pero yo estaba allí cuando ganó Trump, Ajá, 2016, diciembre, sí, sí. volví a mi vida y fue muy bueno para conozco a habrá gente que vaya en lo contrario, pero yo creo que todo el mundo, y en Boston, que además Ujú. Massachusetts es un estado que es históricamente y potencialmente demócrata, y a las empresas yo creo que fue muy bien y yo soy de los que siempre digo que también hay que entender la mentalidad americana, ¿vale? Trump no actúa como un político, Trump actúa como un empresario, casi emprendedor, donde asume grandísimos riesgos, ¿vale? Para iniciar negociaciones que ya, si hay una cosa que creo que ya todo el mundo más o menos está de acuerdo, por, por mucho clickbait que se quiera buscar, es que todo el tema arancelario son siempre los inicios es un inicio de una negociación, como cuando tú vas al banco y el banco te pone delante un papel. No puedes coger siempre lo primero que te da el banco, porque lo explico yo con Codify que nos pasaba, por eso montamos Codify. Lo primero que te da el banco es lo bueno para el banco, no es lo bueno para ti. ¿Y qué hacéis cada uno de vosotros? Primero, cuando el banco te da algo, tú miras más opciones y luego negocias. ¿Vale? ¿Cómo va a afectar? Yo creo que, por eso decía antes, que durante esta semana vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Yo creo que esta semana va a llamar muchísima gente a Trump, lo han llamado, habrá cosas que se echen atrás, habrá cosas que se negocien, porque todo el mundo lo que está claro es que no tiene sentido una guerra comercial de este tipo, ¿vale? ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, yo mirándolo personalmente a una inversión que tengamos aquí de esta? Yo creo que no le va a acabar afectando porque al final, el año pasado, que lo que os decía en el último update, los chavales, bueno, no son tan chavales, ¿vale? Porque uno es profesor de universidad, que por eso lo montó, que trabaja con el tema de oncología, etcétera, en distintos laboratorios. Vale. Ya creó una joint venture con una empresa americana y otra joint venture con una empresa china, ¿vale? Para poder entrar en China, licenciar las patentes con las que están trabajando y al final, pues cuando tú creas una joint venture, que es con otra empresa de allí, creas una tercera y cada uno, pues ponéis una parte, ¿no? Al 50% generalmente. ¿Qué va a pasar? Que si la empresa es lo suficientemente buena, acabará siendo americana, ¿vale? Claro. Entonces, no la van a ver con una empresa nacional. Yo cuando estaba en Estados Unidos, yo tenía la empresa, el domicilio en Delaware, primero la tenía en España, yo fui allí, entonces creé una en Delaware para poder operar allí con el mercado norteamericano. Y lo que haces, hay una cosa que se llama, si lo busquéis en Google, lo vais a ver, que es el Delaware, el Flip, ¿vale? Que es en un momento dado, tú puedes, si de repente tu empresa va cogiendo el suficiente volumen, coges inversores, lo que te piden es que la empresa sea americana. Es decir, que tenga la sede en Estados Unidos y que no les va a importar que tengas en Europa, como aquello me decían. A mí no me importa que tengas que en España, que para nosotros todo lo que es pues el desarrollo y tal es más barato allí, etcétera, pero órgano de decisión en Estados Unidos y el marketing, que son los genios del marketing, para vender, está en Estados Unidos. Entonces el flip se llama a una operación que lo que hace es que cambia, ¿no? La subsidiaria pasa a estar en España, pasaría, y los headquarters, la sede fiscal, social y tal, la principal Está en estaría, el Estados holding Unidos, estaría ¿no? Unidos, con un coste que estableció Rajoy, un exit, que pagas, etcétera, ¿no? Pero cuanto antes lo hagas es más barato. Si lo haces cuando vale cientos de millones o lo que sea, pues te sale mucho más caro ese exit. Yo creo que eso no ha cambiado, no ha cambiado. Pues bueno, No, no, eso lo no. vamos.
Lo vamos a ver Yo en creo los próximos años. exacto, exacto. Yo creo que incluso hasta mejorará porque, como bien dices, Trump no es político, es industrialista y ahora Exacto. mismo lo que se pretende es industrializar más Estados Unidos para poder facilitar incluso hasta esas empresas que se localicen en Estados Unidos, bueno, que se vayan a Estados Unidos y a funcionar bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y una Ojo, pregunta, desde el desconocimiento, bueno, sigues con esto y luego la guardamos para luego, pero bueno, para que la tengas en cuenta. ¿Cómo, es decir, a partir de qué cantidad de dinero puedes invertir en una startup? ¿O qué tiene que ser? ¿Por un contacto que te la presente? ¿Hay alguna página web o algún sitio donde encontrar startups las cuales te puedan llamar la atención, etcétera? Desde el completo desconocimiento, que no tengo ni idea de cómo hacer las dos preguntas que te he realizado. vale, a ver, yo y mucha gente que hemos invertido ya nos suelen llegar, no, nos llegan proyectos habitualmente, pues por gente que sabe que en algún momento hemos metido. Yo ahora, como estoy con Codify, no estoy invirtiendo, ¿no? Porque Vale. me he metido dinero personalmente en Codify, pues en startup como tal, igual en un momento dado si tengo, podría invertir, pero ahora mismo, el último año y medio, no he metido ninguna. Nos llegan porque saben que hemos invertido y, de hecho, para invertir en estas de Estados Unidos, mi socio y yo montamos un pequeño vehículo, ¿no? que se llama Dreamers, ¿vale? Se llama Dreamers Startup Ventures y para hacerlo todo vehiculizado, ¿no? Ahí era donde poníamos el dinero para invertir a través de esa sociedad. Entonces, bueno, no, nos solían llegar muchos decks. ¿Tenéis páginas? Alguien me preguntó por Twitter, no hace mucho también, no sé si era Inversionitas. Me preguntó y le di 4 páginas. Tenéis CrowdCube, tenéis Startup Explore, que son plataformas, digamos, crowdfunding para muy pequeñas cantidades, ¿no? Pues para invertir desde 500 euros, si no me equivoco. Si me Ujú. las pedís, les puedo pasar un día por escrito si les queréis colgar, o me podéis preguntar en Twitter por si se me olvida y sin ningún problema. Esas, digamos que son plataformas que lo que hacen es democratizar un poquito que todo el mundo puede invertir si se queda fuera. Sí que es cierto que esas plataformas cobran una comisión y si al final la startup sale invertida, porque como están bajo regulación CNMV, tienen que establecer un tiempo para cubrir el dinero que buscan y un mínimo y un máximo. Si no llegas al mínimo, ¿vale? De la inversión que pides, si pides 200.000 y te quedas en 180.000, por poco que te quede, el dinero que hayas recogido a la startup no se lo dan, se lo devuelven al inversor. Vale. Entonces, si de verdad te gusta invertir, tienes que valorar tanto plataformas como esta, como que te llegue un proyecto de fuera. Cuando te llega un proyecto de fuera, alguien que quiere empezar, pues puede estar buscando 25 o 50.000. Y lo que busca es 25 o 50.000 euros, pues entre 5, 10 o 15 personas máximo. ¿Vale? Vale. Pero hay muchas plataformas de este tipo. Eso en etapas muy iniciales, cuando te viene alguien, te viene con lo que se llama el PowerPoint, ¿vale? Te viene Ya. con el PowerPoint y necesito esto porque quiero contratar un tío que me empiece a programar, a desarrollar para hacer esto. Y luego ya vendrá otra, etcétera. Entonces ahí te la juegas, ¿vale? Yo Ya. lo primero que puse, me acuerdo que fue en narrativa, que fueron 15.000 pavos. Y son cosas que entonces dije, joder, yo creo que este tío lo hace. Y se lo Vale. di y me olvidé. Otra cosita. Mira, pues cuenta algo personal, pero bueno, mi abuelo justo cuando era la cuarentena falleció de un Mm. cáncer de páncreas, ¿vale? Entonces, sí que en mi vida ha estado últimamente muy marcado el tema de los cánceres, etcétera. Entonces, cuando has comentado lo del tema de la startup sobre ello, quiero que me cuentes un poco más por qué te llama la atención ese sector, que es porque piensas que tiene potencial, porque en algún caso tu familia pasó también por ello, algún familiar, lo que sea, si nos quieres contar. Nada, os cuento rápido, porque sí que es verdad que es un poco, pues, con qué es cada uno. Yo he tenido la suerte, yo que en mi familia no ha habido ningún caso de, Vale. digamos, estos de cáncer. Pero sigue estando en Estados Unidos. Yo cuando el año y medio, 2 años que estuve en el MIT con mi proyecto, que no tenía nada que ver con este, era un proyecto de robótica que venía de un desarrollo que había hecho de tecnología aplicado a las tablas de surf. ¿Vale? Ya os he dicho que soy socio de un taller de tablas de surf que es de un amigo y decidí invertir hace mucho tiempo, donde yo no hago nada, trabaja él. Bueno, entonces yo estaba allí y entonces el MIT tiene grandes cosas, o sea, así como Harvard, derecho legal, es top. Pues el MIT en tecnología y en biotecnología, investigación contra temas de cáncer y todo eso, son auténticas máquinas, ¿vale? Vale. En el mundo.
Entonces, ¿qué pasó allí? Que mientras yo estaba con mis desarrollos y tal, pues bueno, conocí muchísima gente. Uno de mis roommate era un chico que era catalán y que había venido con una beca y estaba trabajando en distintos proyectos. Me invitó a una movida donde había distintos proyectos que se estaban presentando y hubo uno, joder, tío, pues que te toca, ¿no? Te toca. Y era una persona que el hijo tenía cáncer. Vale. Nunca me acuerdo, porque los cánceres, ya sabéis, cuando dan los nombres, jo, el que entiende, macho, lo identifica rápido, pero el neuroblastoma tal, ¿no? Que era un cáncer muy malo y es infantil, ¿vale? Ya. Entonces, a mí lo que me produjo es una sensibilización brutal porque yo no sabía que el cáncer infantil como tal, no hay medicamentos especializados en cáncer infantil. Prácticamente lo mismo que el cáncer adulto, pero en Bueno, dosis más pequeñas. en el caso O, del cáncer de páncreas es de los más duros que hay y sí que un cáncer de páncreas no tiene cura. No, no se puede hacer ni quimio ni nada. Es de los peores que existen. Claro, este es un tema de huesos, ¿no? Y entonces Vale. aquí lo que yo es que los tíos iban a apostar a través de dos fármacos que habían sido desechados para el cáncer adulto, ¿vale? Que tenía que ver con un cáncer de huesos. Ya os digo que nunca me acuerdo de cuáles son los nombres Sí, no te exactamente. preocupes. Entonces, un poco así, pero bueno, yo no entiendo, no es mi sector, sí que he invertido por la posibilidad que tienen de cambiar algo muy potente y los iban a volver a meter en fases clínicas, pero con uso pediátrico, ¿vale? Vale. Es una esta- que se llama OncoHeroes, ¿vale? Ujú. OncoHeroes es porque lo de héroes son para los niños. Actualmente tienen tres assets, que son tres fármacos en distintas fases, en fase uno, fase 2, preclínica, donde están probando ya con niños, etcétera. Y lo que me llamó fue eso, digo, hostias, estos tíos están haciendo algo que a veces no sabes, nos flipamos todos muchos cuando hacemos proyectos personales y estoy haciendo no sé qué, estoy haciendo tal, pero de repente te encuentras con gente que está haciendo cosas, lo que se escucha muchas veces de que pueden cambiar, no sé si el mundo, pero cosas que son realmente importantísimas, ¿no? Por encima de todo lo que yo he hecho. Y Sí, entonces dije, es hostias, tío, cierto. tengo, Sí, y cuando te tengo, encuentras con algo, una persona así que puede cambiar sobre todo una enfermedad muy rara o algo así, por ejemplo, aquí en Usurbil hay una carrera de una chica que se llama Ushue, que tiene una enfermedad que se llama McDerma o algo así, que es muy, muy dura también, y el pueblo hace una carrera en su honor que sirve para recaudar fondos para ayudar a la recuperación o a la cura de su enfermedad, por ejemplo. a ver, y luego lo que tú has dicho, que este hombre lo estaba haciendo porque el hijo tenía ese cáncer, Eso es, había al montado final la gente realmente que hace ese tipo de cosas, yo por ejemplo, como mi abuelo falleció en cáncer de páncreas, si tuviera la oportunidad estaría encantado de que nadie tuviera que pasar por eso. Porque lo que te digo, el esa. cáncer de páncreas es un cáncer como tal ya es malo, lógicamente, cualquier tipo de enfermedad que puede perjudicar gravemente a la salud es horrible, pero un cáncer de páncreas es fatal. No hay una cura posible ni mejora. Por mucho intento que hagas, estás alargando una muerte anunciada, digámoslo así. Totalmente correcto. Y luego la parte que luego estando en Estados Unidos te das cuenta de la capacidad de fondos y el acceso a fondos que hay ahí. Esta persona había montado la fundación y en ese momento que estaba buscando capital era porque ya quería pasarlo a Pharma, ¿vale? Quería empezar a investigar con el medicamento porque se había dado cuenta que había hecho tantas relaciones, había hablado con tantas farmas que apoyaban su fundación, ¿vale? Que se llama Fundación Richie, porque Richie es el hijo, ¿Vale? ¿vale? Que lo hacía en OncoHeroes, ¿vale? Y entonces dices, ostras, tío, o sea, es que esta peña tiene capacidad y el capital que hay en Estados Unidos para este tipo de cosas es enorme, no pasa en España. Igual en España me hubiera costado mucho más, porque esas cuestiones salen de centros tecnológicos que les cuesta mucho más crecer. Ya es ¿Qué pasa? cierto. En realidad, tú estás desarrollando algo en una universidad y cuando quieres buscar capital porque crees que eso es bueno, te vas al mercado a buscar capital y montas la empresa, abandonas el centro tecnológico, la universidad, lo que sea. Y aquí se retrasa todo mucho más porque siempre estás buscando como que te den esos fondos públicos que no hay. Y para cualquier cuestión de estas, los fondos casi siempre tienen que ser privados. En Estados Unidos, pues hay un montón de fundaciones que invierten en este tipo de proyectos que
cuando invierten es no dilutivo, no hace que el resto de los inversores no se diluyan, porque el dinero lo ha dado, por ejemplo, una fundación, y por eso apostamos en esta, o en el Licio Therapeutics, o en AstroSight, que es para temas de la cabeza, etcétera. Pues muy bien, la verdad, al final, si tu aporte puede ayudar a mejorar las vidas de muchas personas, lo veo realmente importante. Al final, muchas veces no necesitamos solo nuestro bien económico, sacar una rentabilidad de una inversión o lo que sea. A veces, por ejemplo, invertimos en ciertas empresas en las que nos sentimos identificados, o en este caso, en tu caso, startup, etcétera. Pri- al- en mi caso, por ejemplo, la salud mental es algo muy importante para mí. Entonces, como has dicho, el tema de cabeza es igual como enfermedades como puede ser esquizofrenia o trastornos psicóticos, etcétera. Me parece que la salud mental es un tema que tampoco se habla mucho ni está muy bien visto, sobre todo aquí. No sé en Estados Unidos si se trata más o hay más ayudas, no sé. ¿Tú sabes algo de eso? Me- a ver, hay muchísimo. Allí a nivel medicina es otro mundo. Yo cuando me preguntaban nada más venir, ¿no? Pues siempre la gente me preguntaba, en charlas me siguen preguntando, ¿no? La principal diferencia que yo pude ver allí, pues, mientras he estado pues, vinculado a una universidad, a un centro de investigación como puede ser el MIT, ¿no? Eso es que yo lo que estuve viendo durante todo ese tiempo allí fue ciencia ficción, o así de claro, ¿no? La gente se sorprende ahora pues, con temas de la guerra de Ucrania, etcétera y tal. Es que yo he visto que cómo probaban allí drones, mini drones, que son casi como moscas y como abejas, porque el proyecto que yo tenía estaba enfocado al mundo del agua, trabajamos con un dron que recogía datos, entonces nosotros probábamos ahí enfrente del MIT, en Charles River, teníamos Sí. dentro del laboratorio, se hacían pruebas para cotejar comportamiento, identificar comportamiento humano contra el del dron, ¿no? Entonces, a veces venían otros, que no eran nosotros, que venían con temas más de defensa, porque allí está DARPA, no sé si conocéis, DARPA es como una gran empresa, digamos, pública, que es con lo que mueven fondos en universidades, centros de investigación para desarrollo de tecnologías que luego apliquen a la defensa, ¿vale? Entonces, veías luego por allí que probaban cosas, bueno, y para Marte, o sea, porque Elon Musk iba allí a contratar gente, chavales, en tercero o cuarto carrera, iba a dar sus charlas a que la gente que quisiera ir a SpaceX, a Mm. Tesla, etcétera, siempre pues a hacer captación de talento y tal. Y yo he visto allí cómo probaban engranajes para temas de tracción de las ruedas que estarán operando ahora en Marte. O sea, he visto cosas que seguramente todavía ni las han sacado, pero ya estaban haciéndolas en el año 2016, 2017, 2018. Que las he visto no quiere decir que estaba allí viendo cómo operaban, no, no, que pasaba por delante del S y alguno que tenía contacto con ese laboratorio, ojo, pues aquí están haciendo no sé quién, y está un tío que se llama tal, y en algún sitio había chavales, o sea, había gente española relacionada y dices, hostia, y acabé contactando con ellos, de hecho hay uno de ellos que es un amigo de Donosti, que está Mm. trabajando en la NASA, y habrá Hostia. poca gente que lo sepa. Y hay un tío de Donosti que conocí, que me llevo muy bien con él, está ya marchado a Washington a trabajar en la NASA y no quiero saber ni lo que estará haciendo ahora. Pero hay auténticas máquinas que veremos dentro de años, cuestiones que salgan y que gente ahora está pasando desapercibidas, pero se están acabando de ejecutar en un sitio como es Estados Unidos, que nunca se ejecutarán en un sitio muy raro como Europa o España, porque vamos muy retrasados en esos aspectos. Eso es cierto, la verdad. Yo también considero eso. No sé si tú, BlackRock, tienes alguna pregunta para hacer de lo que has ido escuchando. Luego, BlackRock, luego, que no se me olvide responderte, porque sí que has hecho una pregunta que es interesante, ¿vale? Lo que decías de cómo podría afectar. Hay una cosa que sí nos puede afectar, ¿vale? Si quieres te respondo ahora, y si no te dejo preguntar primero. No, ve respondiendo esa pregunta que has realizado antes. Antes, porque cuando he comentado lo de cogidos y tal, sí que es verdad que, por ejemplo, en el inicio que está más relacionado con que es a través de vacuna, ahí quizás no vaya a afectar, pero sí ha habido una cosa que nos pasaron hace poco un update que no sabían cómo podía afectar, que es la de AstroSeek, que tiene que ver con el tema de píldoras y tal, para ese tratamiento, son tratamientos cancerígenos, temas de cabeza, etcétera y tal.
que como están es en plan píldoras, ¿vale? Pastillas, eso sí se puede ver quizás un poquito más afectado en función, porque no recuerdo bien, nos dijeron que nos mandaron un update después de una intervención que tuvo el Kennedy, ¿no? Que no sé qué lleva ahora, no sé si iba a ir para la FDA o es el que lleva temas de salud allí. Entonces, ¿cómo puede afectar? Igual a una americana le afecta algo, pero bueno, yo creo que todo al final acabará cambiando y este tipo de empresas sí, al final sí, siempre tienen mucha salida allí. Vale. Un segundito, creo que han tenido un pequeño problema de sonido. Que últimamente llevamos que Discord está dando algún problemilla. Ahora se les ha dejado de escuchar a los dos. Ya lo sentimos, ya sabemos que podían ocurrir estas cosas. José, Yo, yo, ahora sí te escuchamos, que no te estamos escuchando. Ya has yo, vuelto, yo, yo os José. escucho. Sí, sí, ya ahora sí te escucha. Continúa, porfa. Que BlackRock tampoco nos podía escuchar. Vale, no digo únicamente eso, que lo que preguntaba antes BlackRock es que, por ejemplo, sí que puede haber alguna cuestión que nos habían trasladado, pero que Hola. a nivel... Ahora sí te escucho, Hola. sí. He escuchado la intervención completa, chicos. Chicos, o Vale. sea, pero no he podido responderte exacto, si me... Sí, claro, ahora te responde. ¿Me escucha, no? Sí, ahora sí. Sí, Vale, perfecto. Em, la exposición, el tema de Donald Trump, me estabas diciendo que habéis, por el tema de unas píldoras. sí, que salió que es la persona esta de la familia Kennedy, que era el que lleva eso, que Vale, salió... vale, Yo, perdona. Sí, sí, sí. sí, no, Es el de medicina. O sea, quiero decir, como una especie de ministro de sanidad, digamos. sí, John sí, F. sí. Kennedy. Ajá, sí, sí. Y os han llegado un informe, ¿no? Creo que con lo Mandaron que un me he quedado. update, sí, siempre Ajá. suelen mandar un update porque a veces pues piensan que todos lo escuchamos de primeros y entonces mandaron simplemente el típico correo electrónico que reciben todos los inversores y tal, después de simplemente tranquilizar, después de la intervención Ajá. del señor Kennedy y tal y cual, no sé qué, ¿no? Y dijeron un poco que sí que había hablado en el tema de los tratamientos, porque sabéis también como el tema vacunas, píldoras, todo ese tipo de tratamientos, después del tema pandemia, pues esta administración cómo lo trata, pero bueno, así como unos nos dijeron no hay ningún problema, los otros dijeron sí que se ha dicho algo acerca de, digamos, los tratamientos que puedan ir en fármaco pastilla, que es el que directamente, por eso se puede servir a todas las farmacias, etcétera, con receta y como lo dan, ¿no? En el CVS, Pharmacy, todos estos y tal, que dijeron, pero bueno, eso todavía simplemente ha sido digamos, una intervención que he hecho, no hay nada claro al respecto, seguimos trabajando en nuestra línea, todo va bien, la ciencia Claro. va genial, y de momento no nos dijeron nada. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, no lo sabemos. Aquí hay que darle meses, hay que darle hasta el Vale. mes de junio mínimo a todos. José, déjame que te intente explicar un poquito esto a lo que entiendo yo, a mi modo de ver el mercado. A ver, yo lo que diría que eso es simplemente vamos a ver, sale Kennedy, ¿vale? Le dan el puesto de secretario de Sanidad, bueno, no sé ahora mismo técnicamente cuál es el cargo. Entonces, él lanza la mala noticia. Y al lanzar la mala noticia, claro, sí afectó mucho a la industria farmacéutica, ¿no? A esas Eli Lilly, ¿vale? A todas las acciones. Entonces, eh, básicamente lo que pretendían es, yo creo que provocar esa sensación al inversor mala de decir, va a estar afectándonos de manera, sus decisiones de manera negativa en el mercado, pero luego todo queda en humo, digamos, ¿vale? El lobby farmacéutico tiene muchísimo peso en Estados Unidos y luego, bueno, claro, lo que estaremos un poquito expectantes, ¿no? Cómo son esa normativa nueva, si se quiere implementar y cómo puede afectar, por ejemplo, al caso que me está contando. eh, ¿Cómo pueden de manera afectar a la normativa en esas píldoras, quizás, ¿no? Viene a Claro. ser ese informe. A ver, yo os digo una cosa, por ejemplo, o sea, ahí nosotros, fijaos, de esta que os estoy hablando, se ve mucho más todo lo que pasó porque está, digamos, el litio, la primera, eso está en bolsa, lo podéis buscar, ELTX, está en el Nasdaq.
Esa Comparte salió, pantalla y salió ponla si quieres, que ahora no vemos nada. Sí, sí, sí. Continúa, porfa. Vale, espera. La voy a compartir un segundo No, para que no, que veáis. nos ponga BlackRock, no te preocupes. Vale, que la Continúa ponga, lo que vale, estabas diciendo. Sí, él lo hace, no te preocupes. pones el tick es el ENTX en Nasdaq, ¿vale? Esta salió el año pasado, ya salió, o sea, porque ya está en una fase 2 avanzada, digamos, que va a empezar, va a tener los resultados. Nosotros, para que os hagáis una idea, somos propietarios de 500.000 de acciones y salió a 10, bajó casi hasta 2, pero ya había remontado porque la ciencia va muy bien. Y aquí siempre tiene una cosa las empresas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. El equipo de marketing tiene que ser muy bueno porque tienes que comunicar muy bien cómo va la ciencia de tu medicamento, cuando salgan las pruebas. Pese a que al ser pública no puedes dar mucho, porque al final dependes de ir a grandes eventos que hay en Estados Unidos y ahí anuncias tus resultados, no puedes estar todo el día. Por eso siempre poco a poco en el día a día tienes que ir. Cuando salió la noticia, casi estaba en 9 y volvió a bajar pues hasta 4 pavos, creo que vuelve a bajar. Vaya. Claro, corrígeme el ticket. Me has dicho E de España, N de Navarra, T de Torel, X saxofón. Sí, y lo verás, Elicio Therapeutics. No, tengo entera LTD. No. Bueno, no pasa nada. Ponlo por el chat Eso es, escribe ahí por el chat de de Discord y Discord ahora y la él lo busco. pone. Te hago una Porque preguntita. claro, Dime. sí, perdona. No, que digo que es muy interesante cómo reaccionan las bolsas, las acciones, ¿vale? Dependiendo quién sale. Es decir, por ejemplo, en este caso, pues salió el Kennedy, que o sea, es el que mueve la industria, digamos, o sea, las acciones, cómo reaccionan a ese tipo de industria en el que está, en este caso Kennedy, y lo que dice él, que justamente, pues, la volatilidad, ¿no? Que se formó, la bajada tan abrupta que se formó en ese caso. Pasó en todas las farmacéuticas. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando las tienes ya en bolsa, porque ya nosotros dejamos de invertir precisamente cuando esta salió a bolsa el año pasado, salió a través de un reverse merger que llaman allí, que es como una fusión reversa. Es decir, había una farma, en lugar de presentar toda la documentación que tienes que presentar a la SEC para salir tú como empresa nueva en Nasdaq, lo que hice es Sí. adquirir una que ya estaba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había otra que era Pharma, que había perdido el medicamento en fase 2, entonces había caída. Pues, ¿qué hicieron? ¡Fum! La compraron para cambiar el nombre y a quedarse como Elicio, y al final de esta que compraban, nosotros del 100% de lo que había de Elicio de la nueva, pues al final acabamos teniendo Elicio se hacía con el 60 y pico, porque era la que más aportaba. Entonces, de la nueva, rebajamos un poco nuestra participación, pero bueno, aún así, para ser españolitos tenemos una participación importante, que es una puta mierda. No tenemos aquí nada de decisión. Yo estoy en las juntas, ¿vale? Acudo como representante, Ajá. todas telemáticas y todo. Pero al final es eso lo que buscamos. Y a mí, nosotros nos viene muy bien para saber cómo funciona. O sea, representamos tan poco dentro del cap table de inicio. Además, aquí es lo que le explico más a mucha gente. O sea, tienes que entender que en Estados Unidos tú ahí pones dinero y no pintas nada. O sea, ahí puede haber un consejo y el consejo hace y deshace lo que quieres. Es muy difícil que tú le cambies algo, y menos si no representas, vamos, a partir de, yo qué sé, una cantidad de startup, vamos, que esto todavía no sería bolsa, ya no se consideraría startup, pero vamos, todo como Eso es tal. a lo que le llamo yo el núcleo duro de una empresa. Realmente son los que Sí, toman las decisiones y no hay más. poco tienes que decir, poco tienes que decir. De hecho, aquí esto es una vez que salen, que también es algo que han empezado a desarrollar en MIT. MIT tiene una pequeñísima participación y tal. Bueno, Ujú. pequeñísima, más importante que la nuestra, pero es pequeña también. Al final los fundadores siempre están por encima del 70, del 80 y tal. Entonces, bueno, hay mucha pasta ahí metida y, oye, y va bien, la ciencia va bien, y luego, bueno, pues puede salir alguien, pues como salió, me acuerdo que en 2014 por ahí Mark Zuckerberg diciendo que el HTML5 estaba muerto, y todos los que estaban programando o desarrollando HTML5 para juegos de móviles y tal, pues la mitad se fueron a tomar por saco, ¿no sabes? Con un Eso solo va como- comentario, Sí. claro. Sí, con un solo comentario de Mark Zuckerberg. Sí, es que Bueno, ahora sí, así hay que tener vamos mucho a cuidado. hacerte alguna pregunta un poco
de para esa gente más joven, como has comentado antes de empezar el directo, a nosotros, que estás viendo de que ahora mismo en FinX, digamos, que se llama la sección finanzas de Twitter en este caso, que eso, que cada vez ves gente más joven, que se preocupa por sus finanzas, etcétera. Por ello te voy a realizar esta pregunta para esas personas que están empezando ahora, como puede ser mi caso incluso, que me vendrá bien saber tu respuesta. Que la pregunta sería que ¿qué consejo le darías a un joven inversor o emprendedor que está empezando? ¿A uno que está empezando? Sí, eso es. A ver, al final es, yo siempre digo que hay que, los pies siempre en el suelo, ¿vale? Nosotros pues, le ponemos mucha pasión. Yo cuando monto un proyecto ahora no tiene nada que ver con cuando monté El Señor del Red a los 24, 25, creo que lo monté, ¿vale? Cuando terminaba la carrera y tal. Lo digo los pies en el suelo es que por desgracia en este país es más caro cerrar una empresa que montarla. Montarla todavía, aunque oye, pues hay cositas, pero es relativamente fácil, ¿vale? Porque tampoco tienes que depositar mucho dinero para tener un capital social, con 2 socios o con 3. No cuesta mucho en los puntos ahora mismo estos de atención al emprendedor para ir a un notario, tenerla creada y tal. Eso no cuesta tanto. Lo que sí tiene, lo que siempre digo es los pies en el suelo, o sea, muy clara la idea, muy rápida la ejecución. O sea, cuando digo la ejecución es el probar, ¿vale? El probar, el que vas a tener clientes, ¿vale? El que Vale, cuando ya empieces a tener la idea, hayas intentado venderlo a alguien, aunque no lo tuvieras. Y cuando alguien te lo ha querido comprar, hostias, ahora me pongo a toda hostia a crearlo, porque hay alguien que me quiere comprar, ¿vale? Que vale, alguien que te sirva de, digamos, de prueba de choque. Para encuestas. Nosotros, para que os hagáis una idea, antes de empezar a desarrollar Codify, nosotros creamos una pequeña comunidad donde entraron 200, 300 personas y nos fueron diciendo qué tendría que tener para ellos, digamos, una aplicación, pues como todas las que utilizáis, ¿vale? Para, digamos, pero que no fuera banca, ¿no? En plan, yo hoy decía de Ucha, lo más sencillo, o sea, lo que ¿verdad? No te quieres perder en otros bancos y lo único pues, que nos van diciendo es pues, queremos que tenga el IBAN, una tarjeta asociada, pero si no es de crédito mejor, un mejor débito, pues para organizar finanzas muy simples, algo de cashback que me pueda devolver donde compro, etcétera. Y luego ya, oye, pues si tienes algún producto financiero, en plan tipos como los que suele haber, pues de referidos para tener mejores condiciones, etcétera. Y así creamos, o sea, ya sabíamos que había un núcleo muy básico de gente iba a entrar en Codify, se iba a dar de alta y de hecho se dieron 3 veces más de la vaya. gente con la que había. ¿Vale? Entonces, creamos un producto muy básico que no liara. Por eso yo, cuando cuelgo algo, que no soy mucho de promocionar, tengo mucho cuidado porque no me gusta promocionar demasiado, hasta que el producto crece lo suficiente, siempre ponía que nosotros no somos competidores de ningún banco ni de ningún neobanco ni nada. Nosotros somos un complemento. Somos un complemento para hacer uso y gestión de, digamos, de pequeño cash para el ocio. Para ir al cine, recibir un cashback, o si quieres contar remunerada un 0,25 más, o si quieres coger una cartera automatizada que te quiten las comisiones del primer año, para eso somos. Pero en cualquier cosa tienes que hacer lo mismo, intentar saber si hay alguien que te lo va a comprar para poder dedicar tiempo y dinero a desarrollarlo. Si no funciona, sé hacerlo lo suficientemente rápido para darte cuenta, no tener que acabar poniendo más pasta porque lo tengas que cerrar. Porque cerrarlo, si lo tienes que cerrar, estás tú solo, bueno, no vas a tener grandes problemas. Pero como tengas un poco de deuda y como tengas un tío, un trabajador o dos, con que solo con lo que tengas eso, o ya te enfangas. Porque igual tienes que pedir un ERE, porque igual tienes que pedir un concurso, porque igual tienes que hablar con alguien que le des algo de pasta que te renegocie la deuda. Igual presentar un preconcurso para eso, de no sabes, de ayudarte a que alguien te quite deuda de lo que le tenías que haber pagado y no lo puedes pagar para intentar sacarlo adelante. Eh, Vale. los pies en el suelo, la idea clara y ser muy ágil, muy rápido en preguntar y probar, ¿no? O sea, el clásico Lean Startup de toda la vida, ¿vale? Prueba error y antes de dedicarle tiempo y dinero. Muy bien. Te voy a hacer otra preguntita que después vamos a tener una sorpresa y vamos a tener a Mr. BlackRock que va a analizar la empresa que has comentado tú, ¿Mm? que eso, él es analista técnico, va a realizar un pequeño análisis de lo que cree que va a hacer la empresa, etcétera.
que seguramente te parezca incluso interesante para ver un poco hacia dónde puede llegar, etcétera. ¿Vale? Y la pregunta que te quiero realizar ahora es, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado como C y cómo lo superaste? Tanto en esta de Pues empresa de Codificas, como no sé si has tenido otra o la que has comentado cuando fuiste joven, etcétera. sí, a ver, es que ahora mismo si me... no es una pregunta que igual me hayan hecho mucho, alguna vez sí, pero es que me lo hago yo. Al Vale, final, y yo creo que os va a pasar a todos, los que queréis montar un proyecto o estéis trabajando en una empresa y cambiéis de empresa, os vayáis a otra, cada cambio de empresa, cada cambio de proyecto, cada momento que montéis, os va a suponer un reto y cada cual seguramente vaya siendo más grande porque vas aprendiendo. Yo no vengo al mundo de las finanzas, yo me licencié en ciencias políticas, ¿no? vale. ¿Qué pasa? Que yo hice un máster. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Yo soy seguidor de don Antonio García Trevijano, no sé si le suena. Sí, 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 pero ¿por qué al final acabé volcado en la tecnología? Aparte porque me encantaba, ¿vale? Aparte porque me encantaba, yo Es ciencias políticas divertido. en la Universidad del País Vasco, es una carrera muy genérica, y bueno, en cuando yo iba a entrar a la universidad todo el mundo iba a Derecho, Ingenierías, tal. Al final, o lo tienes muy claro siempre, o hay personas que tienen muy claro qué quieren hacer, pero luego hay otras que buscan entre ese bolso de carreras, ¿no? Que es lo más práctico, lo que sea. Yo creo que siempre soy una persona muy práctica, me gustó, quería hacer estudios, creo que es una cosa que los que no venimos de familia, digamos, de clase alta, que somos clase media, ¿no? Yo siempre me considero clase media, al final ni mi padre ni mi madre tuvieron oportunidad. Entonces, siempre es una cosa que han perseguido y aunque a mí no me gustara excesivamente estudiar, siempre has querido que cuando se han esforzado y te pagaban los estudios, pues joder, te cuesta un poco que tampoco ellos vean que casi tú eres su emprendimiento. Están trabajando todo el día, un negocio, hostelería, desde Ya, primera hora hasta última. Hice la carrera porque quería que tuviera la satisfacción que ellos habían visto recompensado todo el esfuerzo que habían hecho por mí y por mi hermana, ¿no? Pero luego al final tuve la suerte de fui a hacer un máster de Relaciones Internacionales relacionado con el tema de la política y tal, a Estados Unidos, un año, ¿no? De estar trabajando también y tal. ¿Y qué pasa? Pues bueno, como antaño se llamaban libre elección, yo no sé cómo en las universidades se llama ahora, teníamos que hacer, digamos, como los miércoles, teníamos que ir el día, hacíamos lunes, martes, jueves y viernes, pero los miércoles tenía que ir libre elección dedicado a algo que no tuviera que ver con lo que estabas cursando. Y me vaya. metí en distintos módulos allí en la universidad, tema tecnología, por aquel entonces eran certificaciones Microsoft, de ordenadores Dell, sistemas, todo esto. Entonces, cuando yo ya volví aquí, empecé a trabajar en tecnología. Primero me Vaya. fui a Inglaterra, ¿eh? Fui a Inglaterra, estuve trabajando en la cadena francesa de hoteles, pero en tema de soporte informático. Y luego ya volví aquí a través de una gran empresa que era Arcetronics Tecnocom para banca, etcétera y tal. ¿Y cómo un Pero curso tan simple, después de tanto tiempo dedicado a lo que estudiaste, te cambió tanto para decidir que te querías dedicar a ello? pues porque monté, al final de estar fuera ese Sí, tiempo, lo primero que monté fueron unos ciberlocales, que era algo muy sencillo. Estaba trabajando mucho en sistemas y en redes. En el año 99 todavía no estaba aquí en España instaurado, había en Madrid grandes locales, había estado, mi hermana estaba ya estudiando en Irlanda, que se estaba de Erasmus y yo la había ido a visitar y estaba la cadena de ciberlocales, yo no sé si vosotros habéis llegado a conoceréis la bueno, aerolínea EasyJet, pero ellos tenían en capitales grandes como Londres, Irlanda, etcétera, tenían ciberlocales se llaman Easy Everything, ¿vale? De conexión, 50, 100, 200 ordenadores para conectarse, mirar, chatear, correo electrónico, etcétera, que no es como ahora, no era sí, tan lo más fácil tener básico, cierto. banda ancha, nadie tenía banda ancha en casa utilizábamos módem. Ya. Entonces aquí no había. Entonces yo monté en Bilbao, monté un primer local, me fue muy bien, y entonces dije, monté el segundo, monté el tercero y luego franquicié. Y ¿Has tuvimos montado 10 y alguno solo. por el San Sebastián, etcétera? En el No, 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 pasado. no, no llegamos a tener ninguno en San Sebastián, porque cuando montamos los tres de Bilbao, nos Sí, ofrecieron franquiciar, nos vino una marca de franquicias, franquiciarlo y empezamos a montar fuera, pero en San Sebastián no se llegó a montar ninguno. vaya. Entonces, ¿a dónde quería llegar con esto? Que es que pasé de algo que yo pensaba que me iba a dedicar a un mercado destinado pues para la gente que estudia sociología, políticas y tal, que puede estar
estudios sociológicos, bases de datos a través de analítica, estadísticas, encuestas, etcétera, tal cual, pasé a un tema de tecnología y a cada paso que daba el reto iba siendo mayor. ¿Por qué? Pues porque de ahí me muevo a un tema de un taller de tablas de surf, donde ponemos un tema también de tecnología porque me gustaba, de ahí me muevo al MIT, de ahí me muevo al tema de la inversión y de ahí me muevo al tema de Codify. O sea, ¿cuál es el mayor reto? Da igual lo que hagas. El día que te Ya, enfrentes, cuando cambies esto de una empresa, te van a ofrecer por tu valía algo superior. Es raro que te ofrezcan algo exactamente como lo que haces. De hecho, digo, si te ofrecen algo igual que lo que haces, no te cambies. vale. Cámbiate cuando vayas a mal, ¿vale? Eso es cierto, la verdad. Y siempre tienes miedo, ¿eh? Siempre. Mi experiencia es, a mí cuando me ha pasado y tal, al final tienes, no es que tengas miedo, pero dices, hostias, me han pedido esto, tío, voy a ser capaz. Pasas ahí el mes antes de cambiarte, lo que sea y tal, con esa incertidumbre, nervios en el estómago, y al final siempre lo haces. Ya, eso es cierto. Si al final todo cambio nos da miedo, porque al final no sabemos si va a ser para nosotros, si vamos a encajar, si no, etcétera. Al final es algo completamente normal y común en el ser humano. Luego tengo otra pregunta para ti, que no sé si tú has tenido que realizarlo o siempre has sido tú el que invierte en esos procesos, que sería, ¿qué roles comunes ves en emprendedores que buscan financiación? No sé si tú en algún momento por algún proyecto tuyo has necesitado pedir financiación también o solo tú has ayudado a otras empresas No, en ese yo proceso he de tenido financiación. que pedir en todo. Yo he Dime. tenido que pedir en todo. Ah, He, vale. te- he tenido que pedir en todos los que he lanzado, yo he tenido que pedir ¿Y capital cómo y funciona eso? siempre he tenido que pedir. Errores, al final cometemos todos y yo seguiré cometiendo alguno nuevo. Lo que no cometo, los que cometí hace años, pero seguramente ahora cometa otros nuevos. Vale, Principales errores. Primero, no saber comunicar bien la idea o no tener la suficiente pasión o no la pasión. Cuando no sabes comunicar la idea es que no tienes claro lo que vas a hacer, ¿vale? Tiene que ser, tú cuando presentas un PowerPoint, porque tú lo que buscas es dar los primeros pasos, o sea, tienes que tener muy claro lo que vas a hacer. Primero, porque de verdad es algo que has visto que el mercado lo necesita y que te lo van a comprar, o porque lo has probado, lo que te he dicho antes. O sí, segundo, porque tú vienes de ese sector. Es decir, es que yo trabajaba aquí y lo voy a hacer esto porque he visto que esto, lo que estaba haciendo aquí se puede hacer mejor de otra manera. ¿Por qué? Porque pues, claro. aplicando tecnología e inteligencia artificial, diversificando a no sé qué, que no lo estaba haciendo mi empresa. ¿No sabes? El famoso caso de Steve Wozniak, ¿vale? Y Steve Jobs, cuando montan Apple, primero se lo ofrecieron a HP, que trabajaba Wozniak, no HP se rió de ellos, entonces, ¡boom! ¿Sabes? Entonces, hay gente que primero no sabe lo que está proponiendo, luego segundo, quizás a veces la gente tenga miedo por la excesiva juventud y que se puedan cometer ciertos errores. Entonces yo también, esto yo creo que es un estándar, y te lo dirá cualquier mentor. Si veis alguno de los podcasts que tenemos grabado en 2050, Carlos Blanco es un top a nivel inversión en España, te lo va a decir siempre. Cuando uno es muy joven, se tiene que acompañar de alguien más senior, ¿vale? Porque ese Vale. ya ha pasado por todo. Ese ha pasado por todo y habrá cometido errores que tú vayas a cometer. Y es bueno que uno te pueda decir, tío, o sea, Cristian, ten cuidado porque a mí esto ya me pasó, no sé cuánto. Entonces, no te va a decir qué tienes que hacer, pero sí te va a decir, te puede pasar esto o lo otro. Ya, Y eso es tienes que para valer. cuando tú veas que estás yendo hacia ello, tengas por lo menos una noción de qué puedes hacer o que estés más, digamos, de preaviso que te puede ocurrir ciertas cosas. Al final creo que en mi caso también, por ejemplo, con este proyecto, yo no sé cuando inicio directo, por ejemplo, ni qué gente nos va a ver, ni si les va a gustar lo que hagamos, ni si nada. Y para mí mi ilusión en un futuro pues poder juntarnos todos con mi equipo, pues sobre todo pues esos que están ahora desde el principio, como puede ser Luisant, Jorge, BlackRock, la nueva incorporación que hemos tenido de la mujer inversora, de Eric también, que me parecen personas increíbles, que al final no los tengo solo por aquí, digamos, por lo que saben, sino a mí lo que una persona sepa o no, hay muchas personas que seguramente sepan más que ellos, pero para mí me parece que no todo es el saber. Hay muchas cosas detrás que son realmente las importantes como tal, porque por ejemplo, una cosa que me gustaría a mí es poder en un futuro, pues eso,
o pagarles por un programas, etcétera. En ese caso, BlackRock, por ejemplo, me dice que él no quiere que le dé nada, que él lo hace porque ama a No, este no, no. mundo, etcétera. Y otras personas, pues que lógicamente al final se sienten parte del proyecto si podrían cobrar o lo que sea. Y también me gustaría montar un local, juntarnos todos, hacerlo presencial y ir escalando un Claro, a poco ver, esto. es que al principio no te puedes comprometer, y eso yo te lo digo porque nos ha pasado a nosotros. Yo siempre he Vale, dicho que cuando a mí ha habido gente que, pues, por ejemplo, no sé, así el marketing, pues decía, oye, pues me gustaría probar, pues poder contactar con gente para hacer marketing con influencers, por decirlo así. ¿Y por qué? Porque a mí me contactó una empresa que gestiona influencers, ¿vale? Y yo ya sabía que esto lo estaban buscando, entonces le dije, oye, pues vaya, da el paso, comenta un poco y tal, pero nosotros siempre hemos tenido una máxima, que tú cuando estás empezando es muy difícil que puedas pagar sin saber el compromiso de la gente. Y ya me estás diciendo que a ti te ha pasado. O sea, si alguien te viene desde el principio, que quiere, o sea, poniendo, cuando algo está empezando, otra cosa es que factures. Y entonces tú ya estés buscando y tú puedas tener capacidad de pago y seas capaz de diseñar un programa donde puedes pagar a la gente. Lo que hacen los bancos con lo de los referidos. sí, Alguna vez lo hemos hablado en Twitter, ¿no? Cuando la gente, jo, mira este, no sé qué tal. Eso es una guerra que no va a llegar a ningún lado. Los bancos la están utilizando para robarse clientes, pero clientes que no hacen nada con las cuentas. ya. Te Entonces, abres una el, el cuenta, co- pones la nómina, lo que el sea, como coste el de caso de adquisición. BVA y listo. Claro, el coste de adquisición de cliente que tienen, no sé para qué, tienen tantas cuentas, es algo que cuando a mí alguien me ha dicho, oye, les escribían, me pagarías si te traigo 20. O sea, digo, oye, pues muchísimas gracias por interesarte, pero no, porque no estamos en esa situación. De hecho, ¿en qué situación estamos? En la de que si alguien quiere, hemos dicho, nosotros ahora, por ejemplo, por si te sirve, ¿vale? Sí, Ya te digo, nosotros hemos estado 6 meses de prueba con la aplicación en el mercado, sigue estando, ha ido muy bien. Subir el número de usuarios solo en Apple, ¿vale? Entonces dijimos, hostias, hay que parar porque tenemos que tener la infraestructura, vamos a tener que migrarnos a la infraestructura, sobre todo de banking, de emisión de tarjetas y de cuentas, que son IBANes, porque empezaba a preguntarnos mucha gente del extranjero para tener el IBAN español, porque querían operar con IBAN español, porque querían comprar cripto, etcétera, ¿no? Y yo creo que alguna vez habréis visto pues, que estamos anunciando el tema cripto porque va a salir este mes ya. Pero ¿qué hemos vale, tenido que hacer? El tema de las tarjetas digamos, lo hemos parado. Tú vale, si ahora entras en Codify Cash, no, pues te registras, puedes cogerte, yo qué sé, una cartera automatizada de las que tenemos con un partner o una cuenta remunerada y tal, puedes coger porque ese está en módulo, pero la tarjeta no. ¿Por qué? Porque nos estamos migrando de banco, el que nos da toda esa supervisión pues nosotros estamos supervisados por Banco de España, CNMV, blanqueo de capitales, etcétera. Nos vale, estamos yendo a otra entidad que nos va a emitir la tarjeta para dar mejor servicio, ¿vale? Entonces ahora durante 2 meses, los que tienen la tarjeta la pueden operar durante 2 meses. Se va a mandar, creo que la semana que viene o la siguiente, va a llegar un mail donde se dice que ya va a entrar el tema de cripto y quién quiere ayudarnos a probar el TestFly. De hecho, ya lo dejo aquí. Si alguno quiere ayudarnos a probar el tema de cripto, pues le daremos alta para que pueda tener el módulo descargándoselo desde TestFly y probar, porque vamos a abrir ya a un par de países de Latinoamérica. qué bueno. Entonces, cuando salgamos a Android, y que seamos capaces de generar muchísimos más, multipliquemos por 3 los usuarios, sí que tendremos esa capacidad porque tenemos ingresos de decir gente, oye, pues igual te puedo pagar. También te Ya, digo que no es mi estrategia porque me parece muy bien que los bancos lo hagan, que es su negocio, es otra cosa, ¿vale? Tener cuentas, intentar arañar a comisiones, pero no es el de una hucha como es Codify. Yo nunca podré pagar un programa de referidos, porque ese esquema piramidal a mí me hundiría, ¿no sabes? Y yo lo que quiero dar es un servicio que creo que hay bancos que no dan del todo, que es algo sin comisiones leoninas, ¿vale? Para la gente que utiliza cashback y pueda recibir cashback y tener unas mejores condiciones en una tarjeta o en una cuenta o comisiones más bajas a la hora de comprar y vender cripto y todo legal. Lo que eso más está. me quejo, de lo que más, perdone que os interrumpa, lo que más me quejo yo es que la Caixa no me dé cashback. O cualquier banco normal, a pie de calle, como digo yo, para que no nos den cashback. ¿Pero qué En es ese caso, esto? mira, Y en Pero luego Caixa sí tengas a tienen unas. cashback. eso, Claro, y eso te lo luego digo.
Nosotros, como tenemos cashback, yo te lo puedo explicar bien. Revolut, ¿por qué lo da? Porque Revolut, eh, Exacto. Revolut te lo da porque te lo da el banco. O sea, pierde dinero con eso. Te lo dan porque quiere captar clientes. Luego te lo cobra, porque parece que no. Pero yo cuando vivía en Estados Unidos tenía Revolut por las tasas de intercambio. Pero luego te lo estoy cobrando por otro lado. ¿Por qué no te lo da la Caixa, no te lo da él? Porque no tienen dinero para dar. ¿Vale? Ajá. Ellos no tienen dinero para dar. Un Revolut, un Trade Republic todavía son bancos que están recibiendo, son neobancos que están recibiendo de inversores, de grandes fondos, dinero para seguir creciendo y dedican parte de ese dinero para ellos es adquisición de clientes. Es como cuando tú tienes Vodafone y Vodafone no te da una puta mierda de, digamos, de, ¿cómo se llama? De una campaña que has sacado. Y sin embargo, Vale, al que entra nuevo, todo mejor que se a la ti. dan. Ya. Porque Siempre, siempre, claro. Ajá. no es lo mismo marketing, que es el nuevo cliente, ¿vale? Para los que hacen unas promociones cojonudas y están dispuestos a ganar dinero porque se lo llevan, que el que tienen ya, porque saben que lo tienen ahí. Por eso, el banco tradicional no te lo va a dar, ni BBV, ni tal, ni nada. Es simplemente por eso. ¿Nosotros por qué lo damos? Porque nos lo da el comercio, no lo doy yo. El cashback, cuando decimos, por eso nadie tiene 1 millón de comercios en cashback. Para que yo dé cashback es porque el comercio, el Decathlon de turno o el IKEA, me ha aceptado que si tú compras con la tarjeta de Codify, es IKEA el que te lo da, con lo cual yo no gasto, si no, yo no podría sobrevivir, Ya. ¿vale? Porque no sé, ¿sabes? Te lo da IKEA. Has comprado, como cuando fui yo, cargué mi tarjeta con 300 pavos, le quería comprar iba a cambiar el mueble de la habitación de mi hija, lo compré online, que es donde lo tenemos el cashback de IKEA, y fui a recogerlo. Y Ujú. IKEA me revolvió 25 pavos. Joder, tío, Ya. 25 pavos. Hostia, porque encima no es para ir a IKEA, es para hacer lo que quiera. Ya, eso es cierto, sí. No es como un Entonces, vale eso en Codify, descuento o algo así que al final te limita más, digamos. claro, mejor que el vale, porque va a tu wallet y lo tienes ahí en tu saldo, lo ves, que has recibido eso, oye, es un movimiento que te entra a la tarjeta y eso es, pues, nos está funcionando muy bien. Entonces, Y, ¿qué es lo que ahora mejorarlo? Queremos mejorarlo con otro banco que nos va a dar mucha, mucha mejor capacidad de crecer en usuarios, porque si pasamos a tener este año 10.000 usuarios, en el otro íbamos a tener problemas. Entonces, no quiero hacer el cambio con 10.000 usuarios, que ya, prefieres tenerlos. hacerlo al principio para que esa gente, pues digamos, no le echen falta, como quien dice. Y preferimos hacerlo, pues esto, con los 1.700 y pico que tenemos ahora y que son básicamente, la mitad nos han ayudado a probar y los otros han ido entrando. Así que yo Eso os es. animo que lo probéis cuando queráis o me preguntéis, vamos. Sí, yo lo tengo descargado, ya lo sabes. Lo que te quería decir exactamente, que yo como tal, no es que me hayan pedido que les pagase ni nada en un futuro, ni mucho menos, sino que a mí me haría la ilusión poder hacerlo porque quiere decir que que me está yendo bien, digamos, en este proyecto. Al final, lógicamente, si yo no estoy generando nada, pues no voy a poder dar nada, ¿no? Como es lógico, no voy a perder dinero tampoco en un proyecto que estoy dedicando tiempo y me estoy esforzando en que crezca, etcétera. No, no, a mí también, ¿eh? Por eso te he dicho que nosotros ahora por cómo entiendo yo la empresa también, lo Sí. que, lo que propongo y a la gente que me ha escrito, que me ha mandado un mensaje directo, o me escribe por el chat que tenemos en la web, porque el chat, cuando tú entras en Codify Cash, hay un chat abajo, es para mandar, que no es ningún bot. Soy yo, o sea, te voy a responder yo, ¿vale? Yo lo he dicho aquí y bueno, le recibo todas las semanas cientos. Yo puedo tener 3.000 mensajes a final de mes o más de gente. Y intento responder todo a ratos, en los aviones, en el aeropuerto, en el autobús, en el metro, en todos lados. Yo propongo, digo que lo que nosotros buscamos, sobre todo para ahora, porque lo estoy haciendo en Argentina con grupos de argentinos, porque Mm. vamos a abrir la cripto argentina, es yo quiero a alguien, yo no quiero 10, 15, 20, 50 personas. Yo lo dije, o sea, yo una o dos personas estoy dispuesta a darles un poquito de equity, porque si va bien el equity, pero por lo que os he contado antes, yo voy mucho más a medio largo plazo. O sea, que yo te dé algo de dinero ahora, pues bueno, tú lo tienes, está bien. Pero el que te Ya, pueda dar, claro. el que te pueda dar Participaciones o lo que sea, sí. una participación, aunque sea que en estos casos de alguien que te está haciendo y tal, pues igual no va más allá de como si fuera un advisor, un 1% y tal, pero simplemente por dedicarle y tal, que estás no sé qué, y que te lo promociona en algún lado, pues no sabes en 6 7 8 10 años lo que te puede suponer. Eso De es hecho, cierto. claro, son cifras que la compañía que se puso en contacto con nosotros,
Es lo que nos dijo. Nosotros trabajamos con influencers que tienen desde medio millón hasta 4 millones de Seguidores. seguidores. Y pedían entre 0,5 y 1%, porque ya estaban trabajando, ya sabían al principio en empresas como la nuestra, fintech, Mm. que nos lo dijeron ellos, esto se trata de ir aprendiendo día a día. Yo no sabía cómo trabajaban con las fintech. Antes les cobraban por publicar en las historias o publicar un reel durante un día, 2 días, tenían un precio. Dijeron que eso ya lo habían, ya no entramos en eso. Ahora queremos entre un 0,5 y un 1%, porque la agencia te busca el influencer de este. Pues este me ha dicho que lo acepta, porque lo tiene que aceptar él. Y entonces Ya. dice, joder, pues perfecto. Digo, pues mira, no estamos en el momento, porque Pero me lo además yo no, puedo. pero lo hago yo, busco, y quizás busque yo a la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ahora no necesito a alguien con 10 millones de seguidores, ni con 2. Yo Ya. necesito ir creciendo poco a poco porque todavía estoy probando. O sea, Sí, claro, al final la- tienes que hacer crecer la infraestructura, porque si no, si pegas un por 10 con lo que tienes ahora mismo, igual no lo puedes soportar, empiezan con problemas, se te queja la efectivamente, gente, etcétera. contratación, sistemas, Eso lo que es. pasaba. Entonces, tengo un año para probar. Yo sé que tengo muy controlado todo en iOS, porque hemos estado 6 meses, pero en cuanto salte y sé que ya todo en Android, Android es una plataforma muy complicada porque es multi-hardware, Ya. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se van a multiplicar las incidencias porque el que tiene el Xiaomi, el que tiene el Galaxy, el que tiene el tal, el que tiene el cual, Sí, ya claro, al sabes, final Apple es más fácil. Para lanzar una aplicación considero que Apple es el formato idóneo porque tanto como tal las pantallas simplemente son, ponle 6 modelos que tienes o 8 que tienes que adaptar las pantallas, etcétera, para que se vea todo bien y no hay ningún problema. En Android tienes 200 móviles distintos, cada uno del otro, por es tamaños, un lío. por calidad, etcétera. Pues claro, hay que hacerlo rápido, pero rápido con sentido, ¿lo sabes? Cuando digo rápido es no hacerlo en 5 años, en 2, Sí, que es a lo que lo ver, estamos. eso es sí, en algo prudencial. Hemos salido en junio, en diciembre empezamos este cambio de mejora y pretendemos estar ahora a finales de mes ya con el tema de, De de los cripto. cripto y en, y en 2 meses más, para antes de verano, poder estar ya otra vez con la nueva tarjeta, el nuevo banco asignándonos las cuentas, emitiéndonos la tarjeta, el cashback, mejor, ya incluso también con cupones, además de simplemente compra online o compra en comercio físico y que puedas pagar, si tienes saldo en cripto, poder Mm. pagar desde la tarjeta con saldo en cripto. Qué bueno. Bueno, si te Porque haces parece, bueno, sí, continúa, finaliza. Bueno, ¿Sí? eso. ¿Perdona? Nada, era para que siguieras hablando, que te iba a comentar de que ahora mismo eso, somos 222 personas escuchándonos y nada, que ahora mismo llevamos de 1 horita y 12, entonces se me había ocurrido, no sé qué te parece. Bueno, ahora mismo va a realizar el análisis técnico BlackRock de la acción y luego tenemos pensado hacer un análisis rápido del mercado con el tema de la semana que pasó con Trump, etcétera. No sé si tú controlas algo del tema para opinar también aquí. A ver, controlo lo justo, ya os he dicho que yo no soy para nada académico de esto, pero básicamente os lo he dicho al principio, luego si queréis os lo comento. Yo creo que esta semana hay temas muy relevantes que mi socio y yo coincidimos por todo por lo que tenemos en Estados Unidos. Lo relevante va a venir los próximos días o esta semana. De hecho, yo creo que mañana hablábamos y tal ayer, mi socio y yo, que sería muy raro que antes de que abriesen los mercados el lunes, Trump no dijese algo de todas las llamadas que ha podido tener entre, yo qué sé, pues este fin de semana, ayer, etcétera, ¿vale? Porque ya hemos visto también cómo están los bonos de 10 años, estamos viendo que todo lo que se van a refinanciar deuda ya se van a ahorrar un montón de pasta. Salió el otro día en el Tesoro, ¿no? El Hmm. director del Tesoro ya salió diciendo que 100.000 millones con los bonos de 10 años, que estaban por debajo de 4. Lo que sí que tengo claro que te gusta es un activo, ¿Cuál? Bitcoin. Sí, 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 sí. Bitcoin me mola desde el año 2015-16. Sí, Que cuando fui a justo Estados ahora, Unidos. es Es que cuando justo ahora mismo estuvo. acabo de recordar del podcast que me mandaste que hiciste en lo de 2050, que es el podcast que tiene él también, muy recomendable. Pasaros por ahí también, que tiene una entrevista muy buena, más personal que la que estamos realizando ahora, que justo lleva una sudadera de Bitcoin. Y justo ahora BlackRock nos la ha puesto en pantalla y me acordé y he dicho, este activo seguro que le gusta mucho. ¿Y oro? Eh,
bueno, yo creo que es el valor reserva por excelencia. Pero no, yo no tengo oro, no nada. Tengo Bitcoin porque fue, como os he dicho, exactamente igual que lo que aplico a las startups, el tema de Sí. ese acto de fe y de riesgo, lo hice con Bitcoin hace un montón de años cuando podía haber empezado también con el tema de oro y entonces al final sigo en Bitcoin. ¿Por qué? Pues lo que os he dicho, porque yo creo que tenía menos tiempo desde que empecé a invertir tanto en startups como en Bitcoin, etcétera, y por la rentabilidad, y que creo que además ahora se está demostrando estas semanas que tiene o sea, el oro sí, ¿vale? No estoy hablando en contra del oro para nada, que soy seguidor, pero ahora mismo yo sigo mi estrategia, ¿vale? Como el que tenga la del oro, seguirá la del oro. Pero que lo que sé, por ejemplo, Bitcoin se está comportando de maravilla respecto a cómo se está. Ay, se lo perdí. Sí, sí, la verdad es que anecdóticamente ha sido el que menos ha sufrido, ¿no? Después de estas Sí, caídas. sí. Sí, sí, sí. Ojo, que yo no soy experto de nada, ¿vale? Que yo soy Yo simplemente un tampoco, ¿vale? apasionado del mercado, me encanta, pero yo ni soy economista, ni me dedico 100% a la bolsa, vamos, ni vivo en un chalet de lujo. No, no, no. Soy una persona que no, súper normal, humilde, que le apasiona los mercados y sobre todo que confluencia muchísimo la geopolítica con la bolsa, más que Sí, con sí, la no. economía. Sí, Por sí, eso, sí, yo José. igual. Esa opinión quiero que siempre lo digo cuando en alguna charla que me llaman en la uni, en algún instituto, o por ahí, o en algún evento de estos de inversión, de startups, etcétera. Es opinión personal, jamás se me ocurrirá dar un consejo de inversión. Esto es súper personal de cada uno, Claro. de educarse mínimamente a nivel financiero, de saber dónde quieres estar y en cuánto tiempo, ¿vale? También, eso es Eso es importantísimo. en cuanto Y al luego, riesgo, sobre todo, porque al final, si tú tienes, por ejemplo, 50 años y quieres en 5 años vivir de tal, pues lógicamente, si quieres hacerlo, tienes que arriesgar mucho más de si una persona que tiene 25 o 20 que se plantea tener dinero o lo que sea con 50. Tiene más tiempo, claro. entonces puede ser más conservador. Y eso. Entonces, se está escuchando ahora el directo de fondo, me parece. No sé quién lo está viendo o lo Sí. que sea. No, 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 había sido yo, ¿vale? Que Ah, había vale, no te puesto. preocupes, tranquilo, no pasa nada. He duplicado las pantallas. Digo, es que funciono con tres pantallas de bien. He duplicado la pantalla un momento para allí, para verlo por otro lado, el, ver la pantalla que estaba compartiendo. Bueno, cuéntanos cómo va el Tour de Flandes también. Sabemos que lo estás viendo Pues de ha fondo, ganado acabado Pogačar. ya. ¿Quién ahora? Ha ganado Pogačar, macho. O sea, cuando hemos empezado y tal, ha pegado el hachazo, lo estaba viendo de reojo y ha pegado el hachazo. Y lo que ya no me he fijado, porque ahora están con el de chicas. Es que ha hecho porque luego se han quedado en el grupo atrás Van der Poel, Pedersen y Y algún Visma, cuéntanos creo, qué ¿no? crees del UAE que no le deja correr a Pogacar la Paris-Roubaix. Pues no sé, eso al final. Bueno, yo siempre he jugado, cuando he hecho, digamos, deporte, digamos, federado y tal, siempre de invierno y tal. Sí, Eh, Ahí siempre choca, ¿no? Pues tu ambición personal contra las necesidades del equipo, patrocinadores, que cuando cobras tanto dinero y tal, yo creo que en estas grandes estrellas, pues al final él, desde luego es un tío que ambición tiene muchísima, porque él la quiere correr, quiere ganarla, quiere ganar todo. sí. Pero no sé lo que no sé lo que habrá pasado ahí, porque le han dejado al final parece que la va a correr. Ah, eso no Entonces tengo ni yo idea, no la sé. verdad. Yo es que lo vi en Instagram que salía como que se estaba quejando de que no la dejaban. No sé realmente qué pasó, ni mucho menos. Al final como que sí, ¿eh? Al final como que la va a correr y se la habrán jugado. Y Vaya. punto. Bueno, Y punto. pues Y confiar que va a llevar bien el Tour. Y punto. Que al final las grandes marcas lo que quieren es que este es en el es Tour, el poder. lógicamente. Es lo más importante a nivel mediático, a nivel ciclismo, etcétera, del mundo. Bueno, si te parece, El vamos a... marketing manda. Eso es, efectivamente. Vamos a El- realizar que iba a hacer un análisis técnico en directo de la empresa que habías comentado antes, aquí Bolsa Pobre. Si estás viendo su pantalla? No, la veo en Twitter o la veo No, aquí a través de tienes que Discord. entrar en Discord.
a la llamada, digamos, y puedes ver aquí su pantalla, digamos. Y ves lo que está poniendo él. Mm, Vale, ya estoy con la de BlackRock. Bueno, lo primero deciros que me lo estoy pasando pipa, que estoy aprendiendo muchísimo. Mira, Y, Licio, mira, Licio. y Josean está tocando temas muy, muy, muy interesantes. Es que se me ocurren muchísimas preguntas todavía. Mira, Por ahí ejemplo, tienes. una que no, o sea, te la tengo que decir. ¿Cómo, o sea, teniendo contactos, amigos por el Silicon Valley, cómo, no sé, cómo afectó así anécdota de esa crisis de los bancos regionales, de la crisis del Silicon Valley Bank? Porque entiendo yo Buah, que ese banco se encargaba, ¿no?, de financiar a muchos proyectos de startup, entiendo yo. sí, sí. El otro que te he dicho, AstroSci tenía las cuentas en Ostras, Silicon Valley déjame, Bank. ¿cómo? Vale, ¿me lo puedes poner en Discord? Es que a mí me apasiona todo este mundo y es muy interesante. Pero, Luego y se ahora lo me desarrollas revisará la eso pregunta. también sobre... Estará Buah, Y ya revisando lo que luego, ves. estás comentando muchas veces. y luego te la paso, pero bueno, que no fue un problema, ¿eh? No fue un problema y de hecho avisaron ¿Ok? también. Es que si os dais cuenta de la pandemia para aquí, un poquito antes tal, es que llevamos 5 años que es que no ha habido un respiro. Entre Exacto. pandemia, microchips, estocaje, producción, automoción, la guerra de Ucrania, tal, o sea, no tenemos un respiro. Aranceles ahora, o sea, una locura, tío, todo lo que pasó. Es shock, 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 shock y shock tras shock. Esto, Así. para que veáis lo importante que es, sobre todo para vosotros que tenéis 25 años, antes para que pasara algo de esto lo comenté hace poco en la Universidad de Málaga, que me pidieron un poco también pues, de cuando empecé yo a emprender y tal, y la presentación les llevaba. Y antes la crisis de petróleo, finales de los 70 y tal, que yo la viví en casa, porque yo nací en el 71. O sea, yo me acuerdo que mi padre, hostias, lo comentaba, había veces que casi no podías sacar el coche, tenías que tener cuidado cuando echabas gasolina, por aquel entonces con un R12. Pero cuando había una crisis de ese tipo, para que se produjese otra, casi pasaban 10 años. Pero es que ahora de año en año los ciclos han cambiado tanto que ya no tenemos. Yo en los 7 últimos años no recuerdo un periodo tranquilo. Yo no recuerdo un Exacto. periodo tranquilo. Sí, Exacto. Y yo no nada. soy economista, pero lo que está diciendo es de lo de los ciclos. Tenéis que tener en cuenta que han cambiado tal y como lo describe, así de rápido. Esto también habla mucho de él. em, una persona que sigo en Twitter y lo habló en su día, pero es que los modelos económicos no los cambian tampoco. Entonces, vivimos, yo creo que una ingeniería financiera de ficción y esto luego nos repercute todo en inflación y demás. O sea, es que antes tenías un tiempo desde la siguiente crisis para reponerte, ¿vale? Para si has quebrado, volverte a levantar, para funcionar, para reinvertir, o sea, sí, Sí, reinvertir. claro, y reinventarte en el sentido de, pero ahora no, ahora es que se está 4 años y otros 4 años y fun, y fun, y fun. Es cierto, Es una ¿No? sí. locura. Pero mucho menos. O sea, no te tienes que ir hasta 4 años, ¿eh? O No, no, sea, no, no, no. diría que 2020, la crisis del COVID. 2022, guerra de Ucrania. sí, 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 pero y en medio está el tema de los microchips, que es otra que proviene un poco de todo el tema del COVID, etcétera, pero que no había para tener. Pero, o sea, antes, el anterior, lo que te he dicho yo que fue al final de los 70 y pico, no sé qué, la del petróleo, pero luego tienes un periodo de cierta tranquilidad que tuvimos y no hubo, no, o sea, no hubo nada así. Se diga que tuvo, yo qué sé, descalabros a nivel eso, hasta que en las .com, ¿vale? Las famosas .com, que era casi como lo de ahora, pero no generaban dinero. Entonces, el famoso, cuando se pinchó la burbuja.com, ¿vale? Que digo, no sé si lo conoceréis, pero eso fue en el año Sí, sí. 2000, Sí, sí. ¿vale? Nikon, todo eso y tal. Eso fue en el 2000. Lo primero había sido del petróleo 70, casi en el 80, ¿no? Pero en el no, antes del 80, porque yo tenía 6 7 años, 78. Luego, 2000.com. 2008 fue lo de Lehman Brothers, ¿vale? Ya no son 10 años, ya son 8. Lehman Brothers, que yo mandé a tomar por saco, macho, lo del dinero gratis y tal, un poquito. Pero luego empezaron, luego
En 2016, eso sí, igual algunos os acordaréis, todo el tema de la economía compartida, lo del tema Airbnb, Uber, cuando empezaron las manifestaciones, pues ya los lobbies del taxi, etcétera. Eso es otra crisis, eso ha sido en 2016, no está tan lejos. En lugar de otros 10 años, solo pasaron 8 desde el 2008, pero del 2016 el COVID pasan 4. Ya, Y del COVID a la de los microchips pasa 1. Y de los microchips a la de Ucrania. Ucrania pasa otro, que es en 2021. Entonces, ¿qué pasa? Que Microchip es la escasez de los microchips. sí, 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 Vale, los vale, vale, días, vale. Sí, sí, pues exacto, exacto. Sí, sí, claro, eso eso lo que es, hace es la capacidad de adaptación que tenéis que tener ahora la gente que sois muy jóvenes, es incluso mayor de Más la que teníamos mayor que de la tener que tenéis nosotros, vosotros en que vuestra tenéis época, sí. como más tiempo para anticiparnos o para... igual nos iba pillando, algunos sí lo veíamos, pero muchísima gente la pilló. Ya. Bueno, si te parece, ya nos puedes ir analizando la empresa, contarnos un poco de lo que has visto en el gráfico, etcétera. bueno, vamos a ver. Aquí te digo Ah, una cosa, Blackboard, ¿vale? Yo te Cuéntame, digo más cuéntame. que nada, Vamos a poner un poquito, eso es, vamos a poner un poquito en contexto, recopilando un poquito lo de anterior, qué es esta empresa y qué nos puedes contar de ella. Y ahora la vemos en el gráfico. vale, mira, Elicio Therapeutics, bueno, luego la gente la podrá buscar, se dedica a la investigación contra el cáncer, está preparando unas vacunas de ARN, ¿vale? Bajan, ¿vale? Para una de las que con las que colaboran es con Moderna, una de las primeras que se colaba la famosa vacuna contra el COVID, etcétera. De hecho, yo por lo que hablé bastante con ellos cuando el tema de las vacunas, ¿no? Porque siempre me interesaba saber, hostia, ¿no? Todo lo que se hablaba del tema vacunas. Este Ujú. gráfico, lo único que te quiero decir que hay que interpretarlo, por lo que te he dicho antes, porque cuando salieron al Nasdaq, lo que hicieron fue adquirir una empresa que el fármaco le había fallado, ¿vale? Entonces ellos entran en el Nasdaq con la nueva valoración, porque toda la primera bajada es porque la anterior, no recuerdo el nombre, ya estaba en caída porque el fármaco en fase 2 le había fallado. Es el año junio de 2023. No, julio-agosto 2023 es cuando el litio, como tal, cuando empieza a cotizar, ¿vale? O sea, antes de julio 2023 Aquí, sí, tenía... que aquí lo tienes, donde tenemos Sí, cuando se acción desdobla. desdoblada, eso es. Sí, 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 sí. Exacto, Vale. 190, ahí es cuando compra la anterior, porque todavía tiene pues como 40 o 50 millones de caja la anterior que se le han quedado ahí y para evitar cerrar hacen esa fusión inversa y a partir de Ajá. eso ya cotiza como el litio, que creo que salió a 10 y medio o algo así y ahí bajó, pero luego empezó a recuperar hasta... Vale, es que ese movimiento me parecía Bueno, bastante raro en lo que estaba marcando ahí el precio. sí. Ahora tiene Es explicación. por eso lo quería, ¿eh? Porque ahí cuando entra el litio Sí, es cuando ya la otra buen está perdida. apunte, sí. Y la relación que tienes tú con la empresa es que simplemente has comprado acciones porque te parecía interesante. O no. Sí, conocimos el proyecto a través de Ajá. un amigo que estaba buscando inversión inicial. En aquel momento creo que buscaban 10 millones, ¿vale? De dólares, ¿vale? Nosotros entramos, te voy a decir, en 2021. O sea, en 2021 nosotros pusimos 350.000 euros, que con el cambio ahora, con todo el cambio, el descuento que teníamos, se convirtió en acciones, en medio millón de acciones cuando salía el Nasdaq. Pues para que veáis, desde el 2021 hasta el 2023, esa es la travesía que hemos hecho nosotros desde una fase temprana de lo que es el litio hasta que ha salido a bolsa. O sea, que ya iréis accionista antes de que saliera a bolsa. Sí, sí, claro, nosotros Claro. entramos en una Ujú. serie A, casi una preserie A. ¿Y el núcleo duro por quién está compuesto? O así, si nos puedes decir algo, en plan Bueno, los principales. A ver, el CEO, que es con la persona que yo traté en Ajá. su día, ahora con el CEO tratas poco porque ellos no pueden dar información. Una vez que están en el Nasdaq, la información está abierta, no pueden dar información ni Vale. sería tratado como información confidencial para poder ejecutar o compras o ventas de acciones. Si miras un poco la capitalización, tampoco es que tengan tantísimas acciones en el mercado, con lo cual hay que tener cuidado porque cualquier compra agresiva o Claro, venta, claro. venta agresiva puede hacer que oscile mucho. Pero es Robert Connelly, que es un ejecutivo de Pharma, muy bueno, Ajá. ¿vale? Es el principal accionista con más gente del equipo, ahora han incorporado.
No te puedo decir, o sea, en la última junta se presentó una de las personas que está apoyando al proyecto más que ha entrado, ¿vale? Sería comprando participación que tienen en Autocartera, que es un fondo que tiene muchísimo dinero, que es lo que nos hace también sentir muy, muy seguros, y que el dueño del fondo, el propietario del fondo y su mujer son muy conocidos, ¿vale? Y no es Bill Gates, ¿vale? Porque es que cuando dices el propietario y la mujer son muy Ya. conocidos porque su empresa es muy conocida. No siempre le gusta a todo el mundo, pero es una empresa de miles y miles de millones. Y bueno, cuando entraron, que entraron justo antes de salir de bolsa, y se comunicó, porque es verdad que eso sí se comunica a todos los inversores, pues nos hizo sentir muy seguros. Por eso es algo que esto ni lo miramos, es inversión, como he dicho, siempre desde que entramos, mínimo lo vimos entre 8 y 10 años, que es lo que nos explicaron, inversión en biotecnología en Estados Unidos, hasta que no termine la fase 2 tú no sabes si esto va a ser bueno o malo, ¿vale? La fase 1 de la vacuna, o sea, del ¿Actualmente en qué fase fármaco. están? ¿Sabes eso o no tenéis constancia de ello? Fase 2 en junio. Vamos a tener resultados porque hay un evento muy potente entre mayo y junio de este año, todos los años en Estados Unidos, donde se anuncian. Bueno, ahí veréis un poquito. Mira, si empezáis a sacar información de ahí, pues os podéis enterar quiénes son la peña que está, pero Sí, bueno. sí, tenemos aquí, mire, para que le guste, y se quiere informar un poquito de la acción, pues le invito a que se vayan a Finbiz, que lo tienen aquí en los gráficos. Y aquí tenemos las noticias principales. Hay noticias desde o sea, el 4 de abril, incluso el 3 de abril, Porque si ¿vale? sacas nombres, hay gente que simplemente por ver quién está, hasta compraría acciones, ¿no sabes? Y como ahora están en Nasdaq, ya las puede comprar cualquiera. Ya. Claro. Nosotros esperamos que la fase 2 sea satisfactoria, como está siendo hasta ahora. Fase 2 quiere decir que ya están aplicando medicamento en un número X de pacientes, se aplica placebo y se aplica medicamento para comparar, y luego están los eventos, ¿vale? De ver si falla o no falla, y si no llega a un número y tal, pues la FDA ya coge y te la da por aprobada o te la da por no validada y tal. Si pasa la fase 2, pues ya al final todo esto se dispara. Se dispara no porque ellos vayan a empezar a comercializar o lo que sea y tal, que puede Sino por ser, el ¿vale? volumen de gente que entre, ¿no? No, y porque posiblemente pues te viene un Pfizer o te viene Ah, un, ya, claro, y te compra la Claro. empresa, ¿no? Ya, un Novartis y te compran por 2.000 o 3.000 millones de dólares o cuatro ya. mil o lo que. Porque ahí sí que andan muchas pues a todo este tema. Es que es Es muy lo que interesante todo lo que estás diciendo porque la gente que invierte en bolsa no repara en estas cosas. Es decir, o sea, fijaros cómo realmente funciona toda la estructura. A la hora de saco un fármaco, como soy es una pequeña, en realidad no deja de ser una pequeña empresa, y viene una de las grandes y te dice, el fármaco es mío, te la compra y se acabó, ya Es está. que es la diferencia de lo que hablábamos al principio. En Estados Unidos, Exacto. yo lo que aprendí es que ahí la gente tiene muy claro, si de verdad cree, como Bob, ¿vale? Robert, que tiene una cosa muy interesante que va a funcionar bien y que la está desarrollando en un laboratorio que está asociado a un centro tecnológico o una universidad, no esperas a que te den los fondos la universidad del Estado, te vas a pedir a no sé dónde. No, te vas al capital privado, te vas a los fondos y dices, señores, tengo esto, necesito este dinero. Y buscas inversores privados, como nos llegó a nosotros a través de uno de esos, que iba a entrar en una pequeña cantidad y nos dijo, yo si queréis os invito. Nunca me hubiera llegado si no es por ese contacto. Ya. Entonces me llegó y con mi socio dije, oye, mira, pues mira, tenemos esta oportunidad, tío, nos arriesgamos, total, es una allí, y si nos va bien, oye, pues tal, y si no, pues tío, bueno, aquí ¿qué ¿Y pasa? Que aquí tú estas recibes... que tenemos que tener en fondos, ¿os Sí. acordáis de la famosa vacuna española contra el COVID? Bueno, Farmamar me está hablando. Yo no quiero dar nombres, pero al final se hablaba, pues eso pasa por estás esperando a que te den. No, si tú tienes algo súper claro y tal, pero ya no te hablo solo eso, que no acaba llegando porque parece que te tiene que venir el dinero siempre del erario público, que al final son impuestos nuestros. ¿Qué hacen Ya. estos? Al final te vas al mercado privado, montas la compañía, te vas, haces un spin-off, que es lo que hacen. Aquí hay gente que Claro. sí tiene esa capacidad y se atreve. Hay gente que está en los centros tecnológicos trabajando de por vida esperando a que le paguen en plan funcionario. No, tío, tienes algo claro, te vas como hizo este, montas, como hacen el 99,9% de la gente de los que hacen esto en Estados Unidos. Lo montas, buscas el capital privado y lo escalas. Eso es Luego te cierto. puede ir mal, te puede No ir podemos mal. esperar que venga el Estado aquí a financiarte Claro, porque tío, en realidad porque
Porque luego dices, joder, tío, es que me da pena, joder, no ha querido, están pidiendo, tienen una esta que va a ser va a revolucionar no sé qué contra el cáncer y han ido a pedir al Congreso de los Diputados 1 millón de euros, tío, con 1 millón de euros que no Sí, haces nada, que no no van a hacer sabemos para nada en nada, ese. Ya. que el litio quema millones todos los meses. Claro, es que España tiene un gran problema en ese sentido y quizás, bueno, tú que has tratado más con Estados Unidos también y sabes cómo funciona todo el tema, vamos, es que nos tendría que correr la envidia de cómo funciona todo el tema de financiación Ya os he explicado o que la sea, otra que un tengo. Silicon Valley aquí en España, Sería inviable, Y no Silicon yo creo. Valley, ¿vale? En este caso no es Silicon Valley, pero es más que sí. O sea, lo que funciona en Silicon Valley, pues es más todo tema, digamos, plataformas online, lo que es todo, pues, yo qué sé, pues, los Meta, Google, todo, ¿vale? Sí, En la costa este, en Boston, es donde está todo el ecosistema, digamos, de biotecnología, ¿vale? Que están todas las firmas tienen la sede ahí. Todas las grandes farmas lo tienen en Massachusetts, en Boston. Yo vivía en Watertown y para ir a Estado teníamos la oficina que estaba enfrente del MIT, en el CIC y tal. Según me bajaba del metro, pasaba por los 7 edificios de todas, tío, de Novartis, de Pfizer, de Amgen, de Biogen y tal. Desde edificios o sea, 4 torres en Madrid y tal, pues como las típicas americanas, pero muchas más por ahí, ya. algo más bajas, pero muchas más todas. Están todas ahí. es, Y ahí, cada una, pues está moviendo todos los días miles y miles y miles y miles de millones en investigación y en adquisiciones. Así es, Como la esta. verdad. Mira, es una locura. por desgracia estoy tan a gusto que podría estar prácticamente 3 horas solamente hablando de estos temas, porque me parece la verdad que ha sido muy interesante, tanto tus puntos de vista sobre tu forma de invertir como esta conversación final que realmente ha sido la que más me ha gustado, ya que, digamos, conocer, digamos, estos entresijos de una acción o de una empresa que no tenemos nada sobre ella y como conocer más ese punto que sin una persona que esté dentro de ella desde una fase temprana o el propio CEO de una empresa que ya es más complicado, no te pueda explicar, como que sientes, te puedes llegar a sentir más afín a ella o confiar más cuando ya tienes, digamos, entre comillas, un privilegio de nociones sobre ella, porque yo cuando veo una acción, digamos, en una empresa, pues te fijas más en el precio, en lo que hace, etcétera, ¿no? Pero tú Ujú. al final inviertes no tanto a lo que va a hacer el precio, sino a cómo tú te sientes con la empresa que estás invirtiendo, porque lógicamente, como te has comentado antes, a ti el proyecto, si la gente que está dentro no te hubiera gustado, no hubieras invertido en ella. Que para mí en ese aspecto de generar dinero es lo más importante. Porque al final el proyecto, si una persona es muy avariciosa o solamente va por el dinero o tal, tú eso lo ves y se nota con las personas que estás tratando, etcétera. No, y luego aparte, aquí que lo que tienes que tener en cuenta es exactamente, yo entré antes de que nosotros entramos Eso 2 años claro. antes Sí. de que salir a bolsa. A partir de salir a bolsa, ya no es algo con lo que nosotros podamos jugar, ya está probando, o sea, yo sé que el Claro, equipo exacto. Es tiene que, que trabajar, es el marketing que están haciendo de cómo comunican, de cómo va la ciencia para que el inversor confíe y compre el de fuera, pero a mí me parece exacto. interesante porque al final estoy en las juntas de qué gente está, ¿no sabes? Sí, es que Vale, conocer eso también te da. vamos. Bueno, sí, ve haciendo el análisis que tenemos que ir cerrando ya, que no le podemos Sí, robar más tiempo ya. exacto. Vamos a hacer un poquito. Claro, él dice muy acertadamente, bueno, es que claro, yo sabía lo que había dentro, pero ahora que ha salido a bolsa, el mundo cambia, ¿no? Creo que he entendido eso, la cosa cambia, ¿no? Una vez que la empresa sale a bolsa, la narrativa ya ahí es otra cosa. Pon una Yo, separación donde adquiero la empresa para que no se vale, sientan como, porque si no queda un sí, poco feo, digamos, exacto, el gráfico, digamos claro. así. Aquí, justamente Ahí, aquí sale a ahí, bolsa. ahí es cuando sale a bolsa. Yo entro. Ahí sale la bolsa. Mirad, chicos, mira, yo cuando, no sé si te acuerdas, Cristian, cuando puse un Sí, tuit vimos una diciendo, empresa del estilo que hizo ahí un pull and back, sí, ¿no? Se llama esto. sí, exacto, que es una empresa española, Puig, creo que fue, Puig. Entonces, claro, una cosa es una empresa y otra cosa es una empresa que sale a bolsa. Cuando una empresa Ya, sale a cotizar a bolsa es una venta pura y dura de la empresa. sí, eso Correcto. es. Entonces,
Claro, a ti te puede dar igual. Es decir, yo compro porque sale a la bolsa y ya me olvido, claro, pero hay gente que no, que eso no lo entiende. Entonces, el problema es que cuando la empresa sale a cotizar en bolsa, se cae un 87%. Entonces, aquí, ¿vale? No os penséis que esto es que no valga nada ni nada. Es simplemente cómo realmente funciona cuando una empresa sale a bolsa. Muy pocas empresas que salen a bolsa nacen con un pan debajo del brazo. Quiere decir que desde el momento que salen a cotizar en bolsa, esto empieza a tirar para arriba. Caso quizás que recuerde una AENA, por ejemplo. Entonces, em, el núcleo duro tiene mucho que ver aquí. Como bien ha dicho José, esa información especial no la tienen los demás inversores, aunque tengas 1 millón, 2 millones, no formas parte de ese núcleo duro, por lo cual esa información es privilegiada solamente del núcleo duro. En teoría debería ser así. La cuestión es que no necesariamente esté muerta la acción. ¿Vale? Ahora mismo está en un ranquito, ¿vale? El núcleo duro vende, o sea, sale a cotizar en bolsa, él vende, y ellos van recogiendo más abajo, por esta zonita de aquí, el núcleo duro, las compritas, ¿vale? Si la cosa sale bien, se nos puede volver hasta estos niveles de aquí, o sea, fijaros que esto es una volatilidad increíble. Aquí tienes que entender a lo que juegas, es decir, yo Sí, compré esta empresa porque creo en el proyecto o no, o simplemente por por pura especular. especulación. Claro, no es casualidad en el gráfico, ¿vale? No es casualidad ninguna. Esta zona de aquí se coloca por debajo, se vuelve a colocar por debajo de esta zona y aquí, fijaros dónde cae el precio. Y esto fue hace nada, ¿eh? Esto fue, bueno, sí, claro, por la semanita que llevamos. ¿Y dónde la mantienen? Aquí. Sí, Claro, justo antes. exacto, detrás de esta acción hay un cuidador. Siempre digo yo, hay un cuidador, hay un market maker, bueno, una persona más, ahora ya son algoritmos, que mantiene el precio. Entonces, realmente, quien realmente sabe lo que cuesta esa empresa, es esta gente de aquí. Es el núcleo duro. Y ojo, hay una explicación de que no se fija el precio de la misma manera que, como habéis dicho, cuando es una venta pura y dura, es decir, yo ahora saco una, preparo toda la documentación y coloco unas acciones al mercado. Esta se fijaba porque, como había sido una adquisición de otra, que le había fallado el fármaco, la acción se fijaba entre lo que valía la anterior, lo que valía esta y el dinero en caja que tenían. Mm, ¿Vale? Porque eso, para valorar la acción y el precio y los ratchets que tal, que bueno, digo, cuando nos mandaron toda la documentación y que la tuvo que revisar toda muy bien nuestro fiscalista también para revisarlo, ya te lo ponían así, ¿vale? Durante un par de días, por eso está ese, ese pico ahí, cuando lo está haciendo la SEC ahí en Estados Unidos, para fijar el precio al que va a cotizar la nueva, porque antes, es que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba la que compró, tendrían que revisarlo, la documentación para pasar a llamarse Elicio, porque antes tenía otro nombre. Ahí se fija en función del precio de la que tenía la anterior, lo que le quedaba en caja, cuánto ha comprado y que la nueva, el ICIO, que es la que valía en esa adquisición, eh, el ICIO al final representa, se come el 60 y pico. Es decir, creo que era un 68 contra un 32, ¿vale? ujú. Entonces ahí se fijó el precio a la que iba a salir la cotización, que fueron 10 y pico, 11, si no recuerdo mal. Pues muy bien, Bueno, continúa un poco y ya vamos a ir cerrando, que ahora mismo ya somos casi 400 personitas por aquí. Bueno, por lo general, si la empresa lo hace bien y se porta bien, pues se subirá noblemente. Por desgracia no podemos ir con este sentido en los mercados, ¿vale? O sea, con esta posición. Es decir, también te puede llegar a subir, pues, esta empresa puede llegar a valer, por ejemplo, volver a sus niveles de 24 euros. Pues si tiene la narrativa suficiente, sí, aunque luego no lo valga. Em, yo me quedo con el tema al sector al que se dedica y que es un sector muy interesante. Y me da la casualidad, o sea, me da la curiosidad también, ¿usa inteligencia artificial
Para el Sí, tema del estudio del cáncer, supongo que estarán a tope. sí, sí, estos todos utilizan inteligencia artificial sobre todo eh, para qué era. Lo que hacen es sobre todo para ver pruebas de otros fármacos, ¿vale? Digamos, tener información de primera mano mucho más rápida de en qué puntos han fallado y en qué puntos, ¿vale? Y con qué joder, iba a decir Que método. es una Eh, maravilla cómo avanza la tecnología. Claro, La verdad que Es para sí. una saber maravilla. en qué punto han fallado y por qué han fallado, ¿vale? Para intentar anticiparse y no cometer ningún error Exacto. y cometer algún otro fármaco. Es a nivel data science, ¿vale? Con plataformas en las que o pagan o tienen ellos mismos, saben otra tipología de fármacos muy similares, en qué punto llegaron, cuándo cayeron o no. Y por qué, ¿vale? Pues así fue porque aplicaron X, Y o Z. No tengo ni idea porque yo no soy biotecnólogo, ¿vale? Pero Ajá. entonces con esto intentan anticiparse para pues, tema de Es que hemos llegado incluso hasta el ojo humano en una radiografía una ecografía. El ojo humano, pues te puede identificar, pues, oye, mira, ahí parece ser que hay un tumor, pero claro, hemos llegado ya a la altura que la inteligencia artificial es capaz de identificar eh, el inicio, quizás, de algo que sea realmente dañino para la salud antes que el ojo humano. O sea, es una maravilla. En ese sentido, la implementación de inteligencia artificial está estupendamente. Se me ha olvidado preguntarte qué opinas sobre el euro digital, por el tema de las wallets que tenéis y todo ese proyecto que me encanta. Vaya, pues Me ha bueno, quedado por... ya- ¿Lo quieres que yo lo creo dejemos para la segunda parte? no, pero vamos, que yo creo que con lo que te he dicho antes, que con lo de que yo cuanto menos tengan cash, estoy más tranquilo, ¿no sabes? Ya te lo he dicho todo, o sea, es que yo no quiero, aunque tuviera el euro digital, tendría medio, no sé qué me asignarían, por eso lo que tengo es Bitcoin y lo que tengo es este tipo de inversiones que el día que me retornen ya veré qué hago. Yo el euro digital soy, vamos, totalmente contrario. Ya ese sistema de control, tal y como lo están poniendo, yo creo que se va a hablar cada vez más de él con todo este tema de compra de armas. Vamos, Ujú, ese sí ya que es un control sobre tus propias finanzas, que ya poco a poco desde la pandemia ya estábamos viendo cómo te van metiendo decretos ley, donde o sea, es que cada día se habla más a la ligera de ya la gente sale diciendo que no, que le tienen que quitar las casas a los de BlackRock, o a ti si tienes cuatro, o a no sé qué. Y lo del euro digital ya vamos, ya es directamente quitarse. Si lo puede Ya. controlar alguien, pues vamos. Pero bueno, es un poco de locos. O sea, yo no lo veo, no creo que se pueda meter tan a corto plazo, desde luego no creo que en octubre, pero pues yo qué sé. Están pisando el acelerador de una manera... Pero claro, es que el tema es cada vez los jóvenes, como bien has dicho, y es donde te has enfocado con este proyecto de la wallet, es que pagamos todo el rato con dinero digital. Bueno, el dinero ya es digital de por sí, pero desde la pandemia hasta ahora todo este proceso se ha acelerado más. Cada vez pagamos más con tarjetas desde la pandemia. Yo creo que se orquestó todo. Ya las generaciones, Futuras. o sea, no, futuras y las de ahora, o Bueno, sí, sea, las las que actuales todos, también. Yo al A ver, los final, chavales, los menores de edad, que 16 años, que en la época del COVID, ahora 16, 17 años, ahora cada vez tiene menos gente dinero en el bolsillo. ya. Exacto. no, Papel, fiat. pero esto es así, por eso nosotros montamos Codify Cash, porque al final nosotros Exacto. la estructura nuestra es como una entidad de dinero electrónico, o sea, no tiene comisiones y tal, y eso no te lo quita nadie. O sea, ahí, es decir, tú lo tienes ahí, no tienes en el banco, que te lo quitan de un lado a otro, de un Codify no te lo va a quitar nadie si no lo gastas tú. Es débito, es como yo suelo decir, si tú quieres ahora tener dinero, si quieres tener cash, pues no lo tengas en el banco, es que es mejor que lo tengas en el casa en un cajón cerrado, porque un día no te van a dejar tener tanto como tengas en casa. Y es lo mismo, me preguntaba un chaval hace poco, que había venido pues es un instituto donde tenemos la oficina, y yo decía, o lo tienes en casa, ¿no quieres tener en casa porque quieres tener billetes pequeños? Pues lo tienes en Codify Cash, porque es que ahí no te lo quita nadie, ahí nosotros no podemos domiciliar, no va a venir nadie a quitártelo. A ti te puede ingresar tu nómina porque es una transferencia que te hacen, pero no te va a venir nadie a quitar el dinero. De hecho,
como nosotros no se puede ni domiciliar, ni nosotros podemos hacer operaciones intradía, que no somos un banco, que Ya, utiliza tu dinero para depositarlo en otros sitios, tu dinero siempre va a estar ahí. Si tú tienes 100.000, incluso si tuvieras 200.000, van a estar siempre ahí. No tengo que irme al fondo de de cobertura, seguro. ni intentar moverlo, ni nada. Tienes acceso Claro, siempre a él. para garantizarte 100.000. ¿Por qué te garantizan solo 100.000? Porque si tienes más de 100.000, como tu dinero está por ahí, solo pueden garantizarte 100.000. En un Codify, en una que sea, como una entidad de dinero electrónico, no podemos. Entonces tiene que estar ahí. Bueno, bueno. Bueno, algunas palabras para ir despidiendo. Yo ya tengo aquí preparado mi guión de despedida, que actualmente estamos intentando mejorar tanto la calidad como de entrada al podcast como el cierre. Y los invitados, como estáis pudiendo comprobar, cada vez traemos invitados más especiales o distintos cada domingo. Seguiremos con este formato que parece que os está gustando mucho. Cuéntanos un poco, Antonio, cómo te has sentido, si volverás en un futuro, que esperamos que sí, para que nos cuentes un poco más cómo Sí, avanza claro. Codificas, la empresa también, el ISO que nos parece súper interesante, que nos cuentes un poco más sobre ella, que creo que es el punto que más le va a gustar a la gente, porque realmente, sobre todo en mi perfil y en los chicos que tenemos en el equipo, es más enfocado sobre todo en inversiones en bolsa, más que en lo que tú haces como tal de las startups y tal, que me parece fascinante, porque al final es realmente como se debe de, es decir, es inversión pura y dura. Al final la mayoría de gente que se dedica a la bolsa es más, como tú dices, yo considero que es más especulación, aunque yo tengo una visión más largoplacista en el aspecto de, pues eso, en unos 15 años, etcétera, porque al final también siento que tú ya para invertir en startups tienes que disponer de mayor capital que una inversión en bolsa, porque tú al final en bolsa puedes comprar 10 euros en cualquier acción prácticamente. En una startup no sé exactamente cómo funcionará, pero supongo que más de 10.000 euros necesitarán sí o sí en cualquiera. Sí, a ver, ya os he dicho al principio que para inversiones más pequeñas tiene que ser a través de plataformas de crowdfunding, tipo Startup Sí, como Explore, la tipo Urbanita, Crowdfunding, etcétera, etcétera. que últimamente está yendo bastantes. Que esas, pues yo creo que a partir de 500 euros puedes invertir. Si quieres invertir un poco más, lo que se suele hacer es, aunque tengas que invertir, hay gente que te coge tickets de 5.000 o de 10.000 euros, lo que suele hacer gente es se juntan varios, ¿vale? Para poner un Ya. ticket entre varios. No hacen mucho, pero hasta inversores potentes, ¿eh? Mm, En Google Campus, en Madrid, pues oye, estos piden 25.000, pues estamos 25.000 cada uno. Y van ahí a bloque, porque ya cada vez la gente, cuanto más ha invertido, más espera retornos de esa inversión. Entonces, cada vez es más fácil que la gente te siga invirtiendo. Porque ahora mismo la inversión no está tan activa, ¿eh? Está también un poco parada para el proyecto. O sea, te quiero mm. decir que si tú quieres invertir, aunque quieres invertir poco, yo creo que siempre se dice, ¿no? Entre unos pocos hacéis un mucho, Ya, eso ¿vale? O sí es sea verdad. que podéis encontrar a alguien que os coja 5.000 euros entre 4, 5 o 10. Lo que tenéis que saber es que vais ahí como uno, ¿vale? Eso es Como cierto. sindicados, Bueno, cuéntanos ¿vale? entonces un poco más de cómo te has sentido y todo eso. Unas palabras para la gente No, que nos está muy bien. escuchando. No, muy bien. Yo os agradezco mucho el que me hayáis invitado para compartir este rato con vosotros, porque bueno, pues, al final os conozco a algunos pues a través de Twitter, pero tampoco mucho. Gracias sobre todo, porque si os ha gustado un poco la visión con la que yo invierto y mi estrategia de inversión, que es únicamente startups o cripto, que es Bitcoin principalmente. Antes tenía más, pero me he ido quedando solo con Ethereum muy poco y lo que más tengo es Bitcoin desde hace tiempo. Y nada, y luego pues oye, Codify, yo lo que he dicho no me gusta promocionar mucho, sobre todo cuando estamos en una fase todavía que es casi hemos estado en pruebas y ahora estamos ya pues para empezar a crecer, pero todo el que lo quiera probar, yo le invito a que lo pruebe. Yo sí que voy a poner ya cuando estemos en cripto, toda esta semana estoy trabajando con el equipo en Madrid para intentar tenerlo a finales de este mes, y cuando salga la nueva tarjeta, pues también para que la gente, oye, la pruebe, sobre todo porque queremos pedir feedback y lo que queremos es que la gente nos diga qué le interesaría que tuviera, que nos sigan diciendo es mejorar la aplicación para que sea lo que hemos pretendido, una hucha digital para todos, sobre todo los de generación Z y generación, digamos, más X quizás, ¿no? Tener ahí un dinero para
estos de fin de semana, de ocio, de recoger cashback, un poquito producto financiero, beneficiarte de algunas condiciones, comprar cripto a bajas comisiones sin tener que pasar por un split, ¿no? Sino una comisión fija de mercado y punto, poco más. Muy bien, muy bien. Cuéntanos tú, Mr. Blackrock, ¿qué te ha parecido la experiencia de tener una nueva persona que no es muy afín en cuanto a tu forma de hacerlo, pero que creo que te ha sorprendido gratamente? No, 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 vamos, yo encantadísimo, me lo he pasado súper bien. Eh, pues que ha habido cosas comentarios y que me gusta muchísimo escucharlos y aprenderlos, sobre todo cuando, ojito que por aquí donde estaba yo, pues acercaba a lo mejor el Elon Musk, cogía a algún chaval y decía, este chaval es una máquina, me lo llevo. Empresas así que se dediquen, eso me gusta escuchar. Todos esos entresijos y me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Sí, 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 se aprendió muchísimo. Bueno, chicos, entonces ya sabéis, hasta aquí el episodio tan especial que hemos tenido de hoy en Dinero en Movimiento. Muchas gracias a José Antonio por compartir su visión, su camino y esa energía tan brutal que transmite. Un auténtico lujo tenerte por aquí. Estoy muy agradecido, la verdad. Y también gracias, como no, a BlackRock por acompañarnos un domingo más, que estará aquí con nosotros todos los domingos que él quiera, que creo que espero que sean todos, por apoyar eso en este Hombre, espacio, que sigamos compartiendo conocimientos reales, sin filtro, como a él le gusta y con intención siempre. Y recordar todos los que nos estéis escuchando y viendo, invertir no es solo mover dinero, es mover tu vida hacia donde tú eliges. Nos escuchamos en el próximo episodio. Seguimos en movimiento. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo enorme a todos.